Me avisan si se ve. Johannesburgo tenía estos objetivos y las leyes que se han creado después del 2002 o las instituciones que se han creado en el 2002 en realidad no responden a lo que hemos hablado en Johannesburgo, responden a lo que se conversó en Río 92, por citar un ejemplo. Entonces, ahí que estamos diciendo que el Perú está avanzando, sí, pero no está avanzando al ritmo que debería avanzar, porque si estamos en el 2004 y deberíamos estar sacando políticas públicas o normativas que tienen que ver con lo que hemos conversado en el 2002 y recién estoy haciendo algo para cumplir lo del año 92, realmente estoy avanzando a paso de tortuga. ¿Cuál es el siguiente corte? 2012, ¿no es cierto? 92, 2002, 2012, lo mismo, ¿no es cierto? Y la siguiente COP, ¿qué normas, qué instituciones? Entonces yo podía tener la posibilidad muy grande de ir al grano. Profesor, Río 92, estas 10 cosas. 2002, estas 10 cosas. 2012, estas 10 cosas. Y de esa manera podíamos tener la posibilidad de que en 4 minutos hubiésemos resuelto este gran inconveniente. ¿Me dejo entender? Siempre se puede hacer las cosas mejor. Ahora, claro está, todos somos generales después de la guerra, ¿no es cierto? Ya hemos peleado la guerra y la pregunta reflexiva es, ¿qué hubiésemos hecho mejor? Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. La mejora continua debe ser parte de sus valores. Los que han hecho un excelente trabajo y lo he reconocido, sigan así. Pudieron haber hecho un mejor trabajo. Los que estuvieron más o menos mal o no expusieron, entonces ya saben que siempre hay forma y posibilidad de hacer las cosas mejor. ¿Me dejo entender? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Sí, profe, yo una. ¿Dónde dijo que podíamos ver las leyes, profesor? Ministerio del Ambiente. Busquen dentro del Ministerio del Ambiente que tienen un montón de links a los cuales pueden acceder o de forma agónica, por así llamarlo en Google, Compendio de Normas Ambientales Perú. Si ustedes saben hacer búsquedas en Internet, comprenderán que es mejor que esto vaya entre comillas, para que pueda buscar toda la oración que acabo de decir. Compendio de Normas Ambientales en el Perú y seguramente ahí les va a salir todas las normas que se han ido aprobando, las que se han actualizado, las que están vigentes. Y de esa manera era mucho más sencillo vincular qué es lo que está haciendo el Perú, porque lamentablemente, para bien o para mal, cuando uno quiere implementar algo, suele sacar una ley, una norma, una guía, que vendría a ser el reflejo de lo que se está haciendo. Ahí Mauricio ha compartido justamente el compendio de la legislación ambiental peruana, que son un montón de hojas, ¿ya? No pretendo tampoco que ustedes lean todas las normas. En una semana era imposible. En equipo, de repente, primer ciclo, con toda la motivación y ganas, algo hubiesen hecho. Pero hay que saber leer. Una norma puede tener 80 hojas. Debo de leer las dos primeras, que justamente justifican, ¿no? ¿Para qué es esta norma? ¿Cuáles son los principios? Y con ello poder vincular, si es que realmente tenía algo que ver con los hitos que hemos marcado, ¿no? Río 92, 2002, 2012 y las conferencias de las partes. De hecho, que el Perú ha avanzado. Algunos de forma optimista decía, hemos avanzado bien. Yo diría de forma crítica que hemos avanzado, pero en algunas cosas. Y no hemos avanzado al ritmo necesario. Y en otras no hemos hecho nada o hemos avanzado muy poco. Hay que ser muy crítico en ese sentido. Y en buena cuenta, ¿a qué se debe? A que realmente el Ministerio del Ambiente el día de hoy, hace 5, 10 y 15 años, viene siendo liderado por una persona que de formación no es ingeniero ambiental o que tampoco tiene una formación de ciencias ambientales para que esto sea un poco más abierto. ¿A quién podríamos poner? La primera opción, con el sesgo que tengo y con el sesgo que ustedes van a tener, debería de ser un ingeniero ambiental, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el plan B de repente? Podría ser un ingeniero forestal, podría ser un biólogo, podría ser un geógrafo, podría ser, ¿quién más? Un agrícola, alguien asociado a ciencias ambientales que entienda mejor justamente la temática. Pero no puede ser un abogado, como el día de hoy. Y ustedes dirán, pero profesor, los abogados también se especializan, hay abogados ambientales. Sí, es correcto, hay abogados ambientales que son contados con las manos de los, perdón, con los dedos de la mano, y que siguen siendo abogados de carrera. Tienen un sesgo distinto, tienen una formación distinta a la nuestra. No tienen las habilidades técnicas que nosotros tenemos. Póngase a ver con el abogado, oye, ¿y usted qué piensa de los límites máximos permisibles? ¿La capacidad de dilución que tiene el agua respecto al plomo realmente hará que esto se convierta en un lugar contaminado, sí o no?
¿Qué creen que le va a decir el abogado? Le hemos hablado chino, no entendió nada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿el abogado es necesario? Por supuesto que sí, porque al final tendré que sacar una política pública, una norma, una ley. Ahí lo llamo al abogado. Pero la forma de cómo lidero, el pensamiento crítico, el qué se debe de hacer para poder mejorar esto, lo tiene que hacer una persona técnica. Si no estamos estudiando por gusto, si un abogado nos va a ganar, estamos estudiando por gusto, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos seguir permitiendo y debemos de protestar a nuestro nivel porque estamos estudiando ingeniería ambiental para poder contribuir con el país al logro del desarrollo sostenible. Si no, yo mañana más tarde hago una maestría en ortodoncia y puedo estar sacando dientes o puedo estar poniendo brackets en los dientes. Y un odontólogo con justa razón me dirá, oiga, ¿qué le ocurre? El hecho de que usted haga una maestría no lo convierte en dentista. Y le doy toda la razón. En el nicho ambiental se ha metido, como diría San Martín, perro, pericote y gato. Y es nuestra labor saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para que las podamos mejorar y mañana más tarde, cuando entre otro presidente, entienda, porque al final el problema no es del abogado per se, el problema no es del biólogo o de la persona que pongan al Ministerio del Ambiente, el problema es de la persona que lo elige. El gobierno pasado era un ingeniero el presidente y se supone que tiene una amplitud mayor de saber qué ingeniería responde a la del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, convocó a un abogado. Entonces, el problema es de quien lidera y de quien tiene la visión. ¿Cuál es la visión que tienen los presidentes sobre el Ministerio del Ambiente? Una visión sesgada a la legislación. Y hago todo este preámbulo porque la clase que viene vamos a estudiar justamente las mallas curriculares. Vamos a comparar nuestra facultad con otras facultades. Y se van a dar cuenta que nosotros tenemos un curso de legislación ambiental. En otras universidades que tienen nuestra carrera, tienen el mismo curso o a veces tienen dos, legislación ambiental y derecho ambiental. Dos cursos. ¿Cuántos cursos estudiamos en 5 años? Son como 60 o 70. Saquen el porcentaje, 2 de 70. Es mucho menos del 1%. Y según nuestros presidentes, el de hoy día y el de años atrás, el mejor perfil para la cartera de medio ambiente es un abogado. 1 o 2 cursos de toda una carrera gobiernan un ministerio. La pregunta es, ¿suena lógico? ¿Suena coherente? Sinceramente no. ¿De Profe, eso acuerdo? ya sería como que tráfico de influencias, ¿no? No lo sé porque ese es un delito, simplemente es cuestión de saber elegir. Si ustedes, y evidentemente puedo estar equivocado y siempre lo digo, con cargo estar confundido, fíjense quiénes son los ministros del ambiente en otros países. Vayan a la región como un tema de investigación. Vean quién es en Chile, quién es en Colombia, porque de repente también están adoptando perfiles que tienen muy poco que ver con el ministerio. Vayan a ver qué está haciendo Alemania, Estados Unidos. Vayan viendo qué está haciendo Canadá, porque Canadá era uno de los países que sí respetaba la línea. Es decir, quién es el ministro de Salud? Un médico. Pero ustedes dirán, pero profesor, el médico puede ser gastroenterólogo, otorrinolaringólogo, y al final yo quiero alguien que tenga una visión de salud pública. Entonces debe ser un médico con maestría en salud pública, con maestría en gestión pública si quieren, pero sigue siendo médico de formación. ¿Me dejo entender? Entonces, posiblemente el mejor perfil para el ministro del Ambiente puede ser un ingeniero ambiental que tenga una maestría en gestión pública, porque el Estado se maneja de una forma distinta a una entidad privada, y que tenga experiencia en el sector público, para más o menos que sepa qué se debe, qué se puede y qué no se debería de hacer, porque si no terminamos yéndonos presos todos. Si yo que vengo del sector privado, mañana más tarde, en un sueño de opio, me voy al Ministerio del Ambiente y voy a ver cómo está funcionando, lo que voy a hacer es cambiar todo, porque para mí, modo de ver, no funciona nada. Me meten preso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de contexto es el que tenemos que entender. Hasta aquí, ¿ha quedado claro lo que he querido comentar? Sí, profesor. Conforme, tenemos una gran labor, ¿no es cierto? Hay mucho Sí. invasor en nuestra carrera.
Dicho sea de paso, nuestra carrera es multitransdisciplinaria. No estoy votando a nadie. ¿Eh? Necesito al ingeniero químico, por supuesto. Necesito al biólogo, definitivamente. Necesito al civil, al arquitecto. Necesito a todos. Todos pueden hablar de medio ambiente. ¿Quién es el que debería de saber más? Nosotros. ¿Quién es el que debería liderar? Nosotros. No un abogado. ¿Conforme? Muy bien. Dejo de presentar esto y nos vamos de lleno a la clase. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, profesor. ¿Listo? Sí, Muy bien, hoy día nos toca hablar sobre conceptos. Vamos a hacer una clase rápida porque es la primera vez en mucho tiempo que le he dedicado tanto foco al trabajo número 1, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre conceptos. Muy bien, ¿qué es medio ambiente? Me he basado en la norma ISO 14001, porque de medio ambiente podemos tener 15.000 definiciones. He puesto esta que es una de las más simpáticas, no obstante, no es la única. Ustedes tienen todo el derecho de buscar otra definición con la que se sientan cómodos, pero es importante que ustedes sepan de esta o de otra qué significa medio ambiente. Para la norma ISO 14001, medio ambiente es el entorno en el cual una organización, que puede ser pequeña, mediana, grande, pública o privada, cualquier tipo, opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Fíjense que me gusta esta definición por el solo hecho que nos deja a nosotros al último. No es una definición egocentrista, no es una definición centrada en la persona, es una definición centrada realmente en el ambiente. ¿Quién está primero? El aire, el agua, el suelo, recursos naturales, la flora, la fauna y al último nosotros, como debería de ser. No es una visión centrada en el humano. Y sus interrelaciones, ¿eso qué significa? Que cuando el ser humano empiece a utilizar el aire, el agua, el suelo y todo lo que dice aquí, lo puede contaminar. Por eso habla de sus interrelaciones. Nota 1. El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional o global. Es decir, cada organización tiene su propio ambiente, pero depende cómo estemos analizando. Yo puedo decir, la Municipalidad de San Miguel, todo el distrito es su medio ambiente y tiene que cuidarlo y protegerlo. Yo puedo decir municipalidades de Lima, entonces todo Lima metropolitana, todo eso es el medio ambiente de Lima metropolitana y tenemos que cuidarlo. Yo puedo decir Perú, todo el Perú vendría a ser mi medio ambiente, pero si lo hago tan general va a ser complicado de manejar. Mejor trato de buscar unidades pequeñas para que cada una en su entorno pueda colaborar con dos cosas, proteger, conservar o, en su defecto, utilizar sosteniblemente. Nota 2. El entorno se puede describir en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características. Todo eso también es nuestro medio ambiente. Podemos resumirlo en aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, nosotros y las interrelaciones. Pero el clima, la biodiversidad, los ecosistemas también son parte del medio ambiente. Desarrollo sostenible, tema interesantísimo. Hay toneladas de libros y toneladas de información. Tal vez la definición más famosa es la que ustedes pueden ver aquí. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, hoy, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Aquí hay mucho que se puede hacer a nivel de investigación, mucho ojo con eso. En la semana 4 ya tenemos que tener un título y me hacen acordar para conversar un poquito más sobre esto hacia el final de la clase. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que tomar en cuenta un valor. Ese valor se llama solidaridad, pero esa solidaridad es una solidaridad intergeneracional. Es decir, dicho de otra manera, hoy día estamos pensando en cómo será el mañana. ¿Cómo será el mañana para nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones? ¿Qué hago hoy para que la persona del mañana no sufra más de lo que nosotros ya estamos haciéndolo? Solidaridad intergeneracional. ¿De acuerdo? Y aquí hay un tema de tesis importantísimo, un tema de investigación muy apasionante, porque hemos tenido la fortuna de ser sometidos a una pandemia
donde justamente lo que queríamos era solidaridad, ¿no? Que las personas no salgan a la calle para que no contagien, y si salen, que salgan con las medidas de protección, que se pongan eh, careta, que se pongan el protector bucal, que se laven las manos, pero hay mucha gente que no le interesa, hay mucha gente que está o no está vacunada, siguen reuniéndose con muchas personas, no hay distanciamiento social, no usan la mascarilla, no son solidarios. Fíjense, la pandemia vino a cambiar el planeta. Hemos sido sometidos a un nivel de estrés, nerviosismo, ansiedad y preocupación tan enorme que yo esperaba que las personas tengan solidaridad y se pongan a pensar, esto me puede matar, no es un cuento, me puede matar. Y sigo haciendo lo mismo, no hago nada. Entonces, si es que tenemos un sesgo egocentrista hacia la persona, fíjense cuando hablamos de solidaridad intergeneracional, estoy hablando chino para medio mundo. Entonces, decirle, señor, usted tiene que cambiar su forma de ser el día de hoy porque el medio ambiente no puede seguir sosteniendo la presión que tiene el día de hoy. Usted tiene que hacer cosas y tiene que dejar de hacer cosas para pensar en el mañana. Si hemos estado a punto de morir por la pandemia y se ha hecho poco y nada en cuanto a solidaridad, el reto y la pregunta es, ¿haremos algo en pos del desarrollo sostenible? Esa es la investigación, ese es el tema de tesis. Cuando sean famosos, acuérdense de mí. Biodiversidad. Variedad de formas de vida en la Tierra. Comprende todas las cosas vivas. Ojo, pregunta de examen de admisión en la NASA. Comprende todas las cosas vivas. Una piedra forma parte de la biodiversidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, profe. A Sí, la vena. profe. ¿Sí No, o profe. no? No, ¿por qué no? Porque no está viva, profe. No está viva, no forma parte de la biodiversidad. No confundir biodiversidad con ecosistema, porque ahorita viene justamente la otra definición. Variedad de formas de vida, vida en la Tierra. Comprende todas las cosas vivas con su estructura genética particular y abarca desde los virus microscópicos, que evidentemente tienen vida, hasta los animales más grandes del planeta, como la ballena azul. Entonces, mientras que un lugar, un país, si quieren, tiene más biodiversidad, evidentemente tiene una mayor riqueza, pero al mismo tiempo tiene mayor vulnerabilidad. El Perú, por ejemplo, es un país mega diverso, tiene mucha biodiversidad, sobre todo en algunos lugares, por ejemplo la selva. Hay una enorme biodiversidad. En la misma superficie de área, 1 km², encuentro una cantidad de formas de vida alucinante respecto a otros países que tienen una mucho menor biodiversidad o simplemente no existe biodiversidad. Entonces, esa riqueza que tiene el Perú al mismo tiempo es una debilidad, porque ese ecosistema, al ser biodiverso, es un ecosistema frágil. No solamente hay biodiversidad, sino que en esos ecosistemas también encontramos recursos que pueden ser minerales, que pueden ser hidrocarburos. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? El paradigma de la primera clase, ¿no es cierto? ¿Protejo y conservo o puedo utilizar y contaminar? Esa es la gran pregunta. Todos los países nos van a decir, oiga, cuide, proteja, porque usted es el último pulmón de la tierra. Pero claro, ¿quién me mantiene? ¿Quién me da de comer? Lo peor que podríamos hacer es explotar esos recursos contaminando y degradando nuestra biodiversidad, porque ese impacto no solamente es un impacto para el Perú, es un impacto para el planeta. Así que el concepto de biodiversidad es fundamental. Ecosistema, acá viene la aclaración, porque ecosistema no es biodiversidad, ¿eh? Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos. Misma pregunta, ¿una piedra forma parte del ecosistema, sí o no? Sí, profe. Sí, Ahora profe. sí, Sí. ¿no es cierto? Ahora sí, recontra sí. La piedra forma parte del ecosistema. Seguramente la anterior me dijo que sí, porque ustedes han podido ver que las piedras, para algunas especies, cuando están protegiendo del sol y cuando conservan cierta humedad, de repente ustedes, no sé dónde viven, pero si han ido de paseo al campo y han tenido la curiosidad de levantar una piedra, levantamos una piedra y hay un montón de hormigas, o hay otro tipo de especies. La piedra es fundamental para que esa especie sobreviva ahí, porque conserva la humedad y los protege de la radiación solar. La piedra forma parte del ecosistema, es necesaria.
pero no forma parte de la biodiversidad. Mucho cuidado, ¿ah? Elemento fundamental. Resiliencia. En realidad este concepto es un concepto psicológico que tiene que ver mucho cómo respondemos nosotros ante efectos adversos, ¿no es cierto? Pero es un concepto transversal que puede salir de la psicología y puede ser utilizado en medio ambiente. La capacidad de recuperación que tiene el ecosistema ante un efecto adverso. ¿Qué significa ese efecto adverso? Una contaminación. Vamos a poner un ejemplo. Todos vamos a imaginarnos que estamos en pantanos de Villa. De repente alguno ya conoce. Vamos a irnos a Chorrillos, a los pantanos de Villa. Estamos frente a un cuerpo de agua que forma parte del pantano, evidentemente, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es tirar aceite. Y ustedes dirán, el profesor se volvió loco. ¿Qué pasa si tiramos aceite a una parte del pantano de Villa? ¿Qué creen que ocurra? Aceite quemado, ¿ah? Se reduce la biodiversidad de las algas, ya que no puede entrar radiación del sol. Incluso la Correcto. Por citar un ejemplo, las algas y otro tipo de forma de vida dentro del pantano, si es que aún queda, ¿no es cierto? Porque está en contacto y muy cerca de las invasiones de casas que están alrededor del pantano. Entonces voy a alterar, voy a contaminar. Y mucha gente aquí habla desde el punto de vista filosófico. Oiga, pero ¿qué hace una gotita, qué hace un litro de aceite si ese pantano tiene miles de metros cúbicos de agua? Entonces, la capacidad de dilución, ¿no es cierto? En la perspectiva del ingeniero químico. Oiga, miles de metros cúbicos de agua versus un litro de aceite no sean malos, pues se va a disolver. Eso diría un ingeniero químico o un licenciado en química. Pero si lo analizamos desde el punto de vista ambiental, recuerden algo, aquí la justicia y la equidad no existe. Un litro de aceite puede perjudicar, puede contaminar miles de metros cúbicos de agua. No es que la capacidad de dilución, propiedades coligativas, fisicoquímica, estequiometría, olvídense. Eso puede afectar, puede degradar miles de metros cúbicos de agua. Sin embargo, la naturaleza tiene una capacidad de amortiguamiento. Va a responder, se va a defender. Esto es como cuando ustedes están por enfermarse o por resfriarse, su cuerpo los defiende. Si tienen buenas defensas, ustedes se alimentan bien, la posibilidad de que se enfermen es menor. Si en caso se enferman, de repente les va a durar 1 o 2 días. Pero si usted no come, no duerme, no hace ejercicio, se va a enfermar y la va a pasar muy mal, ¿correcto? Lo mismo pasa con el ambiente. Si el ambiente está fortalecido, puede responder ante ese litro de aceite y puede amortiguarlo, por así llamarlo. ¿Va a contaminar? Va a contaminar definitivamente, pero el efecto no va a ser tan grande. Sin embargo, cuando ya tenemos un área degradada, como es Pantanos de Villa, que ha sido contaminada no hoy, sino siempre, esa capacidad de amortiguamiento ya prácticamente no existe. Así que cualquier gotita que le echemos ahorita ajena a la composición natural, definitivamente lo va a contaminar. Entonces la capacidad de resiliencia que tiene un área degradada ya no existe o es muy, muy baja. Esa capacidad de recuperarse tendría que ocurrir en cientos y posiblemente miles de años. Esto es como en el box. Estamos en el round 9, me dan un puñete y en el round 9 con todo el gasto físico que he hecho, posiblemente me quede tendido en la lona. La capacidad de resiliencia es hacer lo que hizo Rocky Balboa, ¿no es cierto? Cuando me están contando 7, 8 y cuando están a punto del 9, me levanto y sigo peleando. Esa vendría a ser la resiliencia. En algunos casos, la parte ambiental puede hacerlo, en otros, lamentablemente, no. ¿Y quién es el causante de todo esto? Nosotros, los seres humanos. Clima, ajá, clima es un concepto muy, muy grande y ustedes lo van a estudiar cuando lleven justamente climatología y meteorología, pero a priori les puedo decir lo siguiente. El clima es el producto de distintas interacciones. ¿Entre quiénes? ¿Ah? La atmósfera, el océano, las capas de hielo, nieve, los continentes y en realidad toda la vida que hay en el planeta. Interacción. El clima no solamente lo forma la atmósfera, el clima no solamente lo forma el océano, sino la interacción de todo en su conjunto. El clima es el estado más frecuente que tiene la atmósfera. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál será el clima en febrero? ¿Qué me dirían ustedes? Cálido.
cálido, ¿no es cierto? Suponiendo que me estoy refiriendo al Perú, por supuesto, ¿no? O a cualquier país de América Latina o del hemisferio sur. ¿Por qué decimos eso? Porque todos los años en febrero el calor es bastante fuerte. No hoy día. Hace 100 años atrás, febrero también es un mes caluroso. Hace 1000 años atrás, febrero es un mes caluroso. ¿Es Entonces, porque nos encontramos en el cinturón del fuego, profesor? El clima no tropical. necesariamente, es uno de los factores. El cinturón del fuego más bien lo que hace es que explica que el Perú sea un país sísmico, así como Japón, que también forma parte del cinturón del fuego. Ese es otro tema apasionante, ¿eh? Pero no tiene mucho que ver con el clima, sino más bien con la posible ocurrencia de desastres naturales. En el hemisferio sur ocurre lo contrario que en el hemisferio norte. Es decir, para nosotros en febrero hace calor. Para el norte en febrero hace frío. Ocurre todo lo contrario. ¿De acuerdo? No pretendo confundirlos. Lo único que quiero decirles es que el clima es el conjunto de datos históricos a los cuales nos hemos venido acostumbrando. Febrero de hoy, febrero de hace 100 años, febrero de hace 1000 años, febrero de hace 1.000.000 de años, siempre es caluroso para esta parte del hemisferio. Ese es el clima. Sin embargo, puede darse el caso que un febrero tengamos una temperatura en el Perú de 12 grados. ¿Es Sí. posible? Sí es posible ahora. Sí, sí, Es Por el posible. cambio. Hay un por el cambio. cambio climático. Ojo, y también hay que tomar con pinzas esto, porque el cambio climático habla de un cambio del clima. Y acabo de decir que el clima data de hace muchos miles de años, no es el cambio de un solo día. ¿Qué pasa si, hipotéticamente, febrero, uno de los días de febrero del año 2022, en Lima llegamos a 12 grados, cuando usualmente estamos acostumbrados a tener 31, 32? Sería una locura, ¿no es cierto? Cambio de Puede tiempo. pasar, podría ocurrir, pero si eso ocurre solamente una vez, yo no podría decir que es un cambio climático. Lo Cambio que de he podido tiempo. decir es que ha cambiado el tiempo. Y aquí justamente podemos hacer la diferencia entre clima y tiempo. Lo correcto no es preguntar el clima, porque si uno me pregunta cómo es el clima en Perú en febrero, yo siempre diré caluroso, pero la pregunta correcta es cómo está el tiempo en Lima en febrero. Entonces eso me obliga a responderle cómo son las condiciones hoy. ¿Me dejo entender? El tiempo es el dato hoy, el clima es el dato a nivel histórico. ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Desea preguntar? O sea, al hablar de clima me refiero a las estaciones, profesor. Sí, el clima está compuesto por las estaciones, es correcto. Pero esas estaciones que van cambiando con el año, tenemos calor, tenemos primavera, tenemos frío, tenemos lluvia, esas estaciones siempre han estado ahí y siempre son, entre comillas, iguales. Alguna modificación a las estaciones o al comportamiento de estas, si es una modificación puntual, yo no puedo hablar de un cambio climático. Pero si yo veo que febrero del 2022, 12 grados, febrero 2023, 12 grados, 2024, lo mismo, hasta el 2050 veo lo mismo, ya no es un cambio de tiempo, ya vendría a ser un cambio climático. ¿Me dejo entender? Profesor, y si en caso es al revés, ya no 12, sino en vez de eso, normalmente las temperaturas son de 30 y suben a 40, a eso prolongadamente todo ese mes, ¿también se podría hablar Lo de un mismo. cambio climático? Correcto, lo mismo. Por eso decían que una golondrina no hace el verano, ¿no es cierto? Si solamente veo que hay un cambio puntual de un año, bueno, puede ser una alteración, más no un cambio climático. Pero si veo que es un patrón reiterativo, sea hacia arriba o sea hacia abajo de lo que normalmente esperamos, sí podría decir que es un cambio climático, pero no porque yo tengo dato de un año, sino que tendríamos que tener un argumento mucho mayor, ¿no? De repente 10 o 20 años, yo podría decir, sí, aquí el clima ya cambió. La sensación que seguramente todos tenemos, y espero que compartamos, es que cada vez los veranos, me parece, son un poquito más calurosos. Y que muchas veces los veranos pueden prolongarse, ¿no? Pueden durar un poco más. Y lo mismo ocurre con los inviernos. Cada vez los inviernos pueden ser un poquito más fríos y ya no empiezan tradicionalmente pues en julio, agosto, que era un mes frío. Parece ser que ahora no. Fíjense, estamos en septiembre y en algunos días hay todavía temperaturas frías. Usualmente para esta época del año, años atrás, ya empezaba a salir un poco de sol, ¿no es cierto? Ese es el clima usual en septiembre. Pero
con estos cambios que están habiendo en el planeta, no cambio climático, ojo necesariamente, el tiempo hoy día en septiembre, si alguien tiene su teléfono a la mano, yo acá creo que mi hijo ha desactivado el tiempo, no sé qué temperatura hay ahorita, ¿15 grados? ¿Puede 15, ser? 15, 15 15, grados. 15. Y usualmente en esta época del año, 16 grados, años profe. atrás, deberíamos tener ¿cuánto? 20 siquiera, ¿no es cierto? Pero estamos en 15. ¿Se dan cuenta? ¿Me dejo entender? Entonces sí hay modificaciones, hay alteraciones, pero todavía no podemos decir que forzosamente ya estemos a puertas de un cambio climático. Claro está, como ustedes bien saben, que si no hacemos nada para que el planeta deje de calentarse, esto ya sale de control. Entonces ahí sí podríamos decir que estamos ante un cambio climático que ya está causando estragos. Alteraciones y variaciones de la temperatura van a haber, siempre lo han habido, y eso generaría muchos desastres. Entonces hay que tener mucho enfoque en lo que es el clima y en lo que es el tiempo, ¿de acuerdo? La clase del día de hoy es una clase rápida de forma de hacer un pincelazo del conjunto de conceptos que ustedes deberían de ir manejando. Esto no es limitativo, yo estoy poniendo algunos conceptos, ustedes deberían de ir aprendiendo algunos más. Participación ciudadana. Esto es importantísimo porque cuando vamos a evaluar el impacto ambiental de distintos proyectos, lo primero que se tiene que hacer es un plan de participación ciudadana. Cómo la gente va a ser informada, cómo la gente va a entender que en su casa o en su hábitat se va a hacer un nuevo proyecto y este podría traer cosas buenas, pero al mismo tiempo también cosas malas, llamada contaminación. ¿Cómo hago para explicarle a estas personas que no necesariamente han ido a la universidad, pero que tienen el derecho de enterarse de cuáles van a ser los impactos ambientales y de cómo voy a hacer para que estos sean lo menor posible, los planes de mitigación y de reducción? Entonces, este proceso donde la gente se entera, participa, levanta la mano y dice, yo creo que vas a contaminar el agua, y la empresa dice, sí, voy a contaminar el agua, pero para evitarlo voy a hacer A, B, C, D. Todo ese proceso de ida y vuelta se llama participación ciudadana. Usualmente algunas comunidades, centros poblados o lugares en general pueden estar bien organizados si tenemos una junta de propietarios o tenemos una zonificación liderada por algunas personas que siempre están, digamos, más interesadas que otras. Esos líderes finalmente son los que van a poder representar a una comunidad y ellos van a expresar el sentir de esa comunidad. Algunas comunidades son cerradas y hay que respetar eso, y básicamente por más que les tratemos de explicar razones técnicas, ellos dicen, por ejemplo, agua sí, oro no. Esa es la forma como ellos piensan. Puede ser correcto, puede ser incorrecto, puede ser cuestionable, pero es su forma de pensar y hay que respetar. Muchas veces lo que no hacemos es lo último. Yo quiero imponer, yo quiero extraer ese oro al margen de que esas personas no quieran. Y a mí me parece loco lo que ellos dicen, pero hay que saber respetar. En democracia hay que saber respetar. Hay gente que dice agua sí, oro no. Yo puedo explicar, puedo convencer, y si logro hacerlo, posiblemente mañana puedo desarrollar un proyecto de extracción de oro. Pero en algunas ocasiones ese mensaje se ha escuchado hace 20 años, han pasado 20 años o nuevas generaciones y los hijos han ido creciendo con esa comunicación. Entonces siguen diciendo agua sí, oro no. La participación ciudadana es un proceso de información para que se puedan tomar mejores decisiones. Lamentablemente, cuando ustedes vayan leyendo un poco más sobre legislación nacional e internacional, el convenio 169 de la OIT habla de fomentar la participación ciudadana y habla sobre el derecho a la información, el acceso a la información para la toma de decisiones y justamente la participación de los pueblos indígenas. Entonces el pueblo indígena al final puede decir, yo no quiero que ustedes vengan a hacer este proyecto, pero ¿qué dice la legislación nacional y la internacional? No existe derecho a veto. ¿Eso qué significa? Yo puedo ser el comunero que puede ser perjudicado y yo estoy diciendo que no, pero el hecho que yo diga que no, no significa que mi voz sea escuchada, porque el Estado puede decidir que es importante hacer ese proyecto. Entonces se va a hacer sin la licencia social, se va a hacer en contra de la voluntad del pueblo. Y eso, ustedes bien saben, traen muchos problemas, los famosos conflictos sociales.
que no tenemos uno ni dos casos en el Perú. Tenemos casi 100 conflictos sociales y casi todos son netamente por actividades extractivas, básicamente actividad minera. Entonces hay mucha gente que no quiere que se haga, pero como no hay derecho a veto, es decir, mi opinión no importa, yo puedo hacer el proyecto, pero estoy asumiendo una responsabilidad muy, muy grande. Así que la participación ciudadana es fundamental. Yo hablo de comunicación, cómo comunico mis ideas. Acá debo de ser totalmente transparente. ¿Puedo contaminar? Sí, puedo contaminar. ¿Quiero hacerlo? No. Y justamente por ello voy a tener una estrategia, una política, un plan para prevenir la contaminación. Si logro convencer a la gente de esto, la gente puede decir, bueno, me suena lógico porque vas a dar trabajo, yo ya no voy a tener mi casita vieja, sino que puedo tener una casa más grande, mis hijos pueden ir a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces la gente puede empezar a decir, yo creo que esta empresa es una buena empresa y está haciendo todo lo posible para no contaminar. O puede ocurrir lo contrario. Yo soy una empresa con antecedentes negativos, donde ya has venido contaminando otras partes del Perú y ahora quieres contaminarnos a nosotros. No queremos nada de ti. Puede también ser esa expresión de la participación ciudadana. Fiscalización ambiental, lo van a llevar en 10º ciclo. Van a llevar auditoría y fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental, ¿quién la hace? OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Qué comprende? ¿Qué se hace en fiscalización? Acciones para vigilar, controlar, seguir, verificar y otras similares que justamente realiza OEFA con la finalidad de ¿qué? Asegurar el cumplimiento de la norma y de las obligaciones establecidas en el marco legal peruano. Aquí no hay mucho que pensar, aquí no existe necesariamente el concepto de mejora continua. La norma dice y eso es lo que tiene que hacer la organización. Entonces va el fiscalizador y dice, señor, usted de acuerdo al giro de negocio tiene que cumplir 50 cosas. Demuéstreme que usted ha cumplido las 50 cosas. Yo puedo responder, tengo 40 de 50. Muy bien, voy a validar que esas 40 estén bien hechas y por las 10 que usted no puede demostrar que estén cumpliendo, yo lo voy a multar. Esa es la fiscalización. Pero si estuviésemos ante una auditoría, mismo ejemplo, señor, tengo 50 cosas que cumplir, pero tengo 40 a la mano. Sobre las 10 que no estoy cumpliendo, tengo un plan donde detallo todas las acciones que voy a hacer para poder cumplirlas en el corto, mediano y largo plazo. Si fuese una auditoría, en una auditoría yo no te voy a multar. Solamente voy a ver qué estás haciendo y qué piensas hacer. Y justamente me acabas de decir que lo que no tienes el día de hoy, lo vas a tener mañana. Si es una auditoría, puedo creer en ti. Pero si es una fiscalización, ahí no hay razones. Tú tienes que hacer esto, lo tienes, enhorabuena. No lo tienes, multa. ¿De acuerdo? Principio de prevención. El principio de prevención es fundamental cuando hablamos de medio ambiente y textualmente lo encuentran en la Ley General del Ambiente. Dice, tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Entiéndase degradación ambiental como la pérdida, la contaminación ambiental como tal. Cuando no sea posible eliminar las causas que generan la contaminación, se adoptan las siguientes medidas: mitigación, recuperación, restauración, o si ya no puedo hacer esto, lo último que me queda hacer es compensación, pero una compensación en términos ambientales, no en términos económicos, ¿de acuerdo? El principio de prevención, ¿qué significa? Que yo no voy a esperar contaminar para decir, uy, ahora voy a corregir. No, justamente dice prevención. Yo a priori sé que si dejo de hacer algo, puedo contaminar, entonces mejor tengo que ejecutar todo lo que esté a mi manejo y a mi disposición, como por ejemplo medidas de mitigación, recuperación y restauración, para evitar contaminar. Es mejor prevenir que luego corregir, sobre todo en medio ambiente. Entonces, cuando aplico el principio de prevención, yo a priori sé que si hago o dejo de hacer algo, puedo contaminar. Yo sé porque tengo antecedentes. Entonces, tengo que aplicar todas las medidas para evitar hacerlo. Principio de precaución o principio precautorio. Fíjense que hay una gran diferencia. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta, estos ya son términos estadísticos que van a aprender en 5º ciclo, no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. La falta de certeza absoluta. Eso significa que yo puedo generar algo
que no tengo la certeza, no tengo la seguridad si es que esto va a contaminar el agua, el suelo o el aire. No estoy seguro, no he encontrado jurisprudencia, no he encontrado antecedentes que este agente contamine el agua. Pero ante esa duda, yo no voy a decir, bueno, tíralo al agua. No, yo voy a decir, puede contaminar. Esa falta de seguridad, esa falta de certeza, no va a ser que yo lo tire al agua, sino que debo de controlar y manejar, debo de implementar medidas para evitar una posible contaminación. No tengo la certeza, pero no por ello voy a dejar de hacer algo, porque si dejo de hacerlo, posiblemente se esté generando una contaminación al ambiente. Hasta aquí puedo decir que el principio precautorio, evidentemente, no es igual al principio de prevención, porque cuando hablo del principio de prevención, yo sí tengo la certeza que el aceite quemado contamina el agua, y como yo sé que la va a contaminar, debo de evitar verter ese aceite contaminado. Pero imagínense que yo tenga agua con una gotita de agua de azahar. No sé si todo el mundo se familiariza qué es el agua de azahar. ¿Alguno sabe qué es el agua de azahar? ¿O para qué sirve el agua de azahar? ¿Para el susto? Para el susto, muy bien. Seguramente sus mamás o sus abuelitas le habrán dicho, tómate agua de azahar. Químicamente, no sé qué es el agua de azahar. No sé qué es lo que tiene. Pero vamos a imaginar que vamos a verter una gotita de agua de azahar en el río. Y empiezo a buscar, ¿no? Tesis y también artículos científicos. Contaminación del agua por agua de azahar. Y seguramente no encontramos absolutamente nada porque nadie ha evaluado si es que el agua de azahar contamina el agua. No tengo esa certeza científica. Yo no sé si verdaderamente el agua de azahar contamina el agua. Pero como no lo sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Evitar. No voy a botar el agua de azahar al agua porque puedo contaminarla. En cambio, en el ejemplo del aceite, yo sí tengo la certeza que el aceite definitivamente contamina el agua. En un caso estoy aplicando el principio preventivo y en otro estoy aplicando el principio precautorio. ¿Me dejo entender? ¿Alguien puede ayudarme a buscar qué es el agua de azahar químicamente? ¿Cómo está compuesta, por favor? Vamos haciendo esa dinámica. A ver, yo también voy buscando. Agua de azahar, a ver. Pétalos de la flor de azahar, ajá, de naranjo amargo. ¿Qué opinan ustedes? El agua de azahar es el producto que se obtiene tras el destilado de una corriente de vapor de infusión de pétalos de la flor de azahar de naranjo amargo. Es decir, en cristiano, voy a hacer una mezcla de esta flor con el agua, la voy a hervir y ese vapor lo voy a destilar. Entonces, ¿qué tengo? Agua con esencia de una flor. ¿Me dejo entender? Está claro, ¿no es cierto? Profesor. Sí, profe. Correcto. Acá estoy viendo el chat y yo escribo banderita. ¿Qué pasó, Subilete? ¿En qué te ayudo? Subilete, ¿estás ahí? Sí, profesor, no, quería aportar un poco más sobre el tema del clima y el cambio climático. Tenía una duda, profesor. Dale, cuéntanos. Sí, le había escuchado, ¿no? Y comentó que no sé si estará clara mi idea porque había entendido algo así, que el calentamiento global o el cambio climático no influye en el cambio de clima, algo así, entendí, profesor. Sí influye, sí influye. Lo que yo quiero explicar es la diferencia entre el clima, no el cambio climático, entre el clima y el tiempo. El clima es algo histórico, algo que siempre ha ocurrido, y el tiempo es lo que pasa el día de hoy en este instante o a las 3 en ese instante. La diferencia del tiempo es un dato y el clima es un conjunto de datos. Para que yo hable de un cambio de tiempo, o perdón, un cambio de clima, que no es el cambio climático, yo tendría que tener evidencia que no ocurre eso de forma puntual. El ejemplo que ponía era, imagínense que febrero del 2022, cuando estamos acostumbrados a 30, 31 grados, solamente lleguemos a 12. Pero que eso ocurra puntualmente el 2022. ¿Puedo hablar de un cambio de clima? No. Pero si eso ocurre del 2022 al 2030, 8 años seguidos, yo diría, el clima ya cambió. ¿Me dejo entender? No estoy hablando del cambio climático, sino del cambio de clima.
Ahora sí me El expliqué tiempo mejor. climático sería, profesor, en todo caso. A eso se le conoce que se le da, no es regular, se da solamente por temporadas. Correcto, pero Tiempo no de es el cambio Profesor, climático como nosotros Se conocemos, ¿ah? dice el tiempo meteorológico, ¿no? Bueno, el tiempo atmosférico. Conforme, ujú, así tiempo es, meteorológico. el Profesor, tiempo yo meteorológico. tenía otra duda. Cuéntame. Profesor, usted cuando habló sobre la participación ciudadana, usted citó una legislación. No sé si podría repetirla para Sí, poder yo es el buscarla. convenio, acá lo voy a poner, convenio de la OIT 169. Y ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con la licencia social. Es un convenio internacional que el Perú está adscrito, debe de cumplirlo. Tiene que ver con licencia social, Profesor, usted participación también ciudadana. mencionó otra ley también cuando estaba hablando cuando terminó de hablar de participación ciudadana. La ley de participación ciudadana, porque es una ley también, ¿ah? Esa ley me obliga a tener un plan de participación ciudadana. Y la ley conversa de alguna manera con el convenio internacional de la OIT, que es el 169, que tiene que ver con los pueblos indígenas. Muy bien. Sí, usualmente no veo el chat Ok, porque estoy con profesor. pantalla completa, pero cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es el agua de azahar, ¿no es cierto? Es agua con esencia de un poquito de la planta esta llamada azahar. La pregunta es, ¿podríamos contaminar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pregunta fácil o pregunta difícil? ¿Qué dice el ¿Cómo público? dijo, profesor? No se le escuchó muy bien. Agua de azahar. Ya sabemos qué significa el agua de azahar o cómo está compuesta el agua de azahar. Alguien dijo que era para el susto y efectivamente es un agua para el susto. ¿Qué pasa si esa agua de azahar Para los la vierto nervios. al río? ¿Contamino o no contamino? Claro que sí, profesor, porque es algo distinto a lo que está, o sea, los animales, los peces, o sea, la sociedad que se encuentra, la comunidad marina que se encuentra ahí, no está acostumbrada a esa. Y sería una manera de contaminar, profesor. Sí, estoy de acuerdo, sería una manera de contaminar, porque lo que a mí me hace bien para los nervios, no sé, no tengo la certeza absoluta de lo que podría hacer con los microorganismos que están en el agua, con los peces y con toda la fauna y flora del río. Podríamos contaminar, pero no tengo la certeza absoluta que un poquito de agua con esencia de esa flor pueda generar un mínimo o un máximo daño. Y como no tengo la certeza absoluta, ¿qué es lo que voy a aplicar? El principio precautorio. A priori y teóricamente sé que sí, efectivamente, eso no es usual encontrar en el río y puedo contaminarlo, pero como no tengo la certeza absoluta, aplico el principio precautorio. ¿Qué significa? Que no voy a echar agua de azahar al río porque puedo contaminarlo. ¿Me queda claro? Pero si en lugar de agua de azahar yo estoy utilizando aceite quemado, ahí sí tengo la certeza absoluta que el aceite quemado va a contaminar el agua del río. Entonces, en ese caso, ¿qué aplico? El principio de... ¿Qué principio? Prevención, profesor, prevención. 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 Entonces, lo que quiero hacer notar es que una cosa es el principio de prevención y otra cosa es el principio precautorio. ¿Queda clara la diferencia? Sí, Conforme. profesor. De Sí, acuerdo. profesor. Responsabilidad ambiental, eso también lo he extraído de la Ley General del Ambiente. Dice, el causante de la degradación del ambiente, ya sabemos que cuando leamos degradación estamos haciendo referencia a contaminación, y no solamente del ambiente, sino de sus componentes, aire, agua, suelo, etcétera, sea una persona natural como nosotros o una persona jurídica como una empresa, pública o privada, no interesa si es una empresa pública o privada. ¿Qué dice acá? Que está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación. Entonces, no hay excusa, dice. Quien fuese, pequeño, grande, mediano, público, privado, quien fuese, es el responsable de ¿qué? De restaurar, rehabilitar o reparar, según corresponda. O cuando no se pueda hacer lo anterior, es decir, cuando no pueda restaurar, rehabilitar o reparar, debo de compensar. Muchas veces cuando hablamos de la compensación pensamos que es dinero, pero acá lo dice claramente.
a compensar en términos ambientales los daños generados. Vale decir, si en su distrito están rompiendo una calle para hacer una pista un poco más amplia y justo en la berma hay un árbol que ha estado ahí 30 años y lamentablemente van a tener que sacar el árbol para ampliar la pista, yo estoy dejando de tener ese árbol ahí. Lo que tengo que hacer es una medida de compensación. No he cortado el árbol, ¿no es cierto? No tengo por qué restaurar. Puedo rehabilitar, sí, el árbol lo voy a sacar de acuerdo a un manejo técnico, seguramente contrataré a un agrónomo, a un ingeniero forestal para poder trasplantar ese árbol a otra zona y de esa manera puedo compensar en términos ambientales. Pero recordemos que ese árbol ha estado 30 años ahí. Cuando yo lo voy a trasladar, la posibilidad de que este árbol no se adapte a ese nuevo entorno existe. Y si no tengo los manejos apropiados, posiblemente ese árbol se muera. ¿Puede ocurrir? Sí. Esa no sería una compensación. Yo tendría que asegurarme en plantar posiblemente otro árbol que no es igual al que tengo, porque el que tengo tiene 30 años de antigüedad. Tendré que plantar un árbol nuevo, o de repente más de un árbol nuevo, para que en el futuro ese árbol nuevo pueda compensar al árbol que estoy trasplantando. Esa vendría a ser una compensación en términos ambientales. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de equilibrio ecosistémico, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. ¿Eso qué significa? Significa que yo estoy obligado a restaurar, rehabilitar o reparar, porque si no lo hago, la entidad competente me puede abrir un proceso administrativo, es decir, me puede sancionar, me puede multar. Y si en caso yo no respondo a ese tipo de comunicación, me puede denunciar penalmente, me puede ir a la cárcel por tener una responsabilidad ambiental que no he podido subsanar. Así que hay que tener mucho cuidado con esto de acá. Gestión ambiental. Muchos de nosotros hacemos mucha gestión ambiental. Es importante saber cuál es el significado de la gestión ambiental. Es un proceso permanente, siempre lo haré. Y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos, actividades que están orientados a administrar. Cuando uno habla de gestión, habla de administración, habla de control, de mejora continua, de seguimiento, de monitoreo, de priorización. Todo ello comprende la gestión. Podemos resumirlo en administrar también. ¿Qué voy a administrar? Los intereses, las expectativas y los recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental. El Perú tiene una política ambiental que ha sido actualizada este año. Antes la política ambiental tenía 4 ejes. Hoy día parece ser un poco más completa. Entonces yo los invito a que puedan revisar la política ambiental del Perú. Cada vez nos hemos complicado un poco más la vida, pero para que vean lo diverso y lo amplio que puede ser una clase sobre política ambiental, hacia dónde apunta el Perú, qué está haciendo el Perú. En buena cuenta, la política ambiental, por ejemplo, respondía al trabajo que les dejé en la primera clase. Cómo el Perú mide o dinamiza la parte ambiental y la interioriza en todas las instituciones del aparato estatal. ¿Y para qué hablamos de la política ambiental? Para tener, ¿qué cosa? Una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, desarrollo integral, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural. En otras palabras, la política ambiental tiene un objetivo. ¿Cuál es? El desarrollo sostenible, porque habla de la parte social, habla de la parte económica y evidentemente habla de la parte ambiental. En otras palabras, la gestión ambiental, ¿hacia dónde me debería de conducir? Hacia el desarrollo sostenible. Daño ambiental, ya empezamos a complicarnos un poco. ¿Qué cosa es el daño? Porque hasta el momento hemos hablado de degradación ambiental. Todo menoscabo material que sufre el ambiente, pérdida, daño es pérdida. También puede relacionarse con degradación, porque estoy perdiendo, estoy menoscabado. Imagínense, todos pueden ver mi mano, espero que sí. Yo estoy ahorita moviendo mi mano perfectamente, ¿no es cierto? Imagínense que voy a agarrar un martillo, estoy clavando algo y lamentablemente me tiro un martillazo en el dedo pulgar. Y es tan fuerte
que fracturo el dedo pulgar. Entonces ahora solamente tengo 4 dedos operativos. La pregunta es, ¿he sufrido un daño donde tengo un menoscabo? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, ¿por qué? ¿Aló? Continúe la idea. ¿Tengo un menoscabo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Repito el ejemplo si no se escuchó, ¿ah? Yo tengo mi mano con mis 5 dedos. Se le cortó, ¿Se se le cortó? cortó el audio, profesor. Ok. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Conforme, repito, no hay problema. Yo estoy agarrando un martillo, estoy colocando una tachuela en el departamento, calculo mal y me doy un martillazo en el dedo pulgar. Tan fuerte que voy a fracturarme el dedo pulgar. Entonces, ahora mi mano solamente tiene 4 dedos porque está fracturado el pulgar. La pregunta es, ¿he sufrido un menoscabo material, sí o no? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Este mismo ejemplo lo puedo llevar a la parte ambiental. Yo tengo un río, tengo un lago, tengo suelo, que al estar en contacto con plomo, con insecticidas, con aceite, con residuos, estos van a degradar el ambiente, van a menoscabarlo, van a generarme pérdidas. Pero estoy hablando ahora de daño ambiental. Es todo menoscabo material que sufre el ambiente. Cuando hablamos del ambiente ya sabemos qué cosa es, ¿no es cierto? Aire, agua, suelo, flora, fauna y al último nosotros. O alguno de sus componentes que puede ser causado contraviniendo o no la disposición jurídica. Esto que parece confuso, ¿qué significa contraviniendo o no la disposición jurídica? Es importante saber que el daño ambiental es independiente a que exista o no una legislación específica. Por ejemplo, vamos a poner el caso del ruido. Todo el mundo, incluso acá, como estoy cerca de la avenida, un salvaje tocó el claxon y seguramente ustedes han escuchado ese claxon hace unos minutos. El ruido se puede medir en distintas maneras, pero básicamente por su frecuencia o por su intensidad. Si medimos el ruido por la intensidad, yo tendré decibeles. El ruido se mide en su intensidad por decibeles. Y seguramente ese claxon que el salvaje tocó hace unos minutos llegó a 100 decibeles o a 85 decibeles. Si vemos la norma sobre ruido ambiental, que es el estándar de calidad ambiental para ruido, se van a dar cuenta que el ruido ambiental se puede medir ruido diurno y ruido nocturno. Y hay un máximo de ruido que podemos tener. Si yo tuviese ese claxon todos los días y todas las horas, créanme que estaríamos incumpliendo la normativa de ruido ambiental. Cada uno en su distrito tendría que hacer lo propio para verificar que estemos cumpliendo esa normativa. Entonces yo podría decir que hay un daño ambiental porque estamos incumpliendo una ley o una norma. Pero la definición de daño ambiental es mucho más poderosa, porque ¿qué me dice? No me interesa si hay o no hay normativa. Si tú estás menoscabando un componente del ambiente y esto no tenga alguna norma que me diga si cumplo o no cumplo, no me interesa. Igual estamos hablando de daño ambiental, ¿de acuerdo? Entonces pongo el ejemplo antiguo. Voy a verter un poco de aceite al agua. Y ustedes dirán, pero profesor, definitivamente hay normas que hablan sobre aceite en agua. Es correcto. Voy a mezclar un componente X, un fármaco, por ejemplo. Le voy a echar paracetamol al agua del río. Y no hay una norma que mida la concentración de paracetamol en el agua, por exagerar. Como no hay una norma, yo no sé cuánto de concentración de paracetamol puede tener el agua del río. Como no hay una norma, yo digo, bueno, entonces si no hay normativa, no hay daño ambiental. ¿Lo que acabo de decir es correcto o es incorrecto? Está mal. Es incorrecto, ¿no es cierto? Es incorrecto, Desde la profe. perspectiva del daño ambiental no me interesa si hay norma o no. Yo puedo decir, oiga, ¿esto puede contaminar? Sí, entonces hay un daño ambiental. ¿Queda claro? Profesor, entonces sí, queda claro. Profesor, entonces las personas, por ejemplo, otro tipo de daño sería las personas que
O sea, no sé si sería un daño, pero yo creo que afecta al medio ambiente porque hay personas que se van a vivir en las partes ya muy arriba de las partes de los cerritos. ¿Eso se consideraría como un daño ambiental, profesor? Porque Es están una sobrepoblando esa excelente zona. pregunta y me has puesto en un problema porque no solamente es un tema ambiental, sino también es un tema social. Entonces, para no complicar a nadie, porque nadie conoce lo de todos, ¿no es cierto? De repente vamos a hablar de ese tema y hay alguien que esté siendo afectado. A priori le pido perdón. Entonces, ¿qué pasa con las personas que lamentablemente en buena cuenta invaden un terreno? Ese terreno que puede estar en un cerrito o puede estar en otro lugar, que al fin y al cabo es lo mismo porque estoy invadiendo, yo no sé si tiene ese suelo alguna predisposición, es decir, que tiene características para albergar algún cultivo, como por ejemplo de agroexportación, cítricos, arándano, palta. O puede ser apto ese suelo para otro tipo de cultivos, de repente forestal, o puede ser apto para otra cosa. Sin embargo, yo estoy subutilizando ese suelo porque en lugar de utilizarlo desde el punto de vista agrícola, lo que estoy haciendo es poner casas, ¿de acuerdo? ¿Sería o no sería daño ambiental? Definitivamente sí, porque estoy subutilizando el suelo, no está siendo utilizado para la capacidad máxima de uso que tiene ese suelo. Es más, estoy poniendo un ejemplo sesgado al uso del suelo. Pero ¿qué pasa si en ese cerrito se desarrolló hace 5.000 años atrás la cultura caral y posiblemente haya restos arqueológicos en ese cerrito? Estoy causando un daño al ambiente. Pero profesor, usted habló del agua, del aire, del suelo, flora, fauna y el ser humano. ¿Dónde quedan los restos arqueológicos? Interesante. Entonces, ¿podría ser considerado un daño ambiental o un daño al patrimonio de la humanidad? Igual estoy hablando del concepto de daño. Entonces, sí, la pobreza en general causa muchos estragos y muchos daños al ambiente. El ejemplo puntual que usted ha puesto es un daño colateral, ambiental y social, que lamentablemente es el resultado no de hoy día, sino de hace 30, 40 o de repente mucho más tiempo, de gobiernos que no han sabido responder ante la demanda de viviendas y casas y o necesidades de las personas. ¿Logré responder su pregunta? Sí, profesor, no, más que todo yo también me refería al desgaste que está sufriendo toda esa parte donde se está poblando. Y también, Correcto. o sea, los pobladores que se encuentran ahí se ponen en riesgo porque hay muchísimos fenómenos, desastres naturales que podrían irse en contra de ellos también. Correcto. Ahora, hemos hablado de un cerro en general, ¿ah? Porque puede ser, y esto pasa mucho en Chosica, ustedes saben que el río tiene un cauce natural, y el hecho de que hace 5 o 10 años ese cauce natural no haya sido ocupado nuevamente por el río, eso no significa que eso en el futuro no va a ocurrir. Siempre ocurre. ¿Qué ha hecho la gente? Ha colocado sus casas en el cauce natural del río, que hace 50 o 500 años ese era el cauce del río, es el lugar por donde pasa el río y la naturaleza siempre conserva su lugar. Hoy día de repente no, pero posiblemente mañana sí. Todos los años ustedes no se han percatado que cuando hay inundaciones o lluvias fuertes en Chosica, todo el mundo dice, uy, se llevó mi casa, el río ha invadido mi casa. No, es el contrario, la casa ha invadido el río. Entonces presentamos un tema ambiental como si fuese un tema social. Y eso es incorrecto, lamentablemente, seguramente a quien le calce el guante que se lo chante, pero las cosas hay que decirlas tal cual. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Impacto Profesor, ambiental. Cuéntame. profesor, sí, tenía dos preguntas puntuales, la verdad. La primera es si, por ejemplo, he escuchado y tengo conocimiento también que hay personas que el aceite quemado prácticamente lo tiran en el suelo, lo echan en el suelo. Y mi pregunta es que si esa acción está dentro de un menoscabo material y la otra sería, ¿qué daño ocasiona, profesor? Gracias por la pregunta. Sí, no deberíamos tirar aceite quemado ni al suelo ni al desagüe porque lo contamina. ¿Qué contamina? Recuerden que el aceite quemado, dependiendo del tipo de aceite, no sé si es aceite vegetal o aceite mineral, pierde sus propiedades físico-químicas que ustedes van a estudiar en mecánica de fluidos, viscosidad, fluidez, lo cambia de color y al cambiarlo de color está haciendo que la concentración de metales pesados, entre ellos plomo, cobre,
cadmio u otros, dependiendo del uso del aceite, repito, van a estar concentrados en ese aceite. Y si yo lo tiro al suelo, lo que estoy haciendo es añadirle una concentración adicional de esos metales pesados al suelo, que podría o no tenerlos. Si no los tiene, estoy haciendo daño. Y si los tenía, estoy incrementando el daño. Entonces, ¿qué voy a hacer en buena cuenta? Alteración de la calidad biológica y físico-química del suelo. Ese sería el impacto que estaría causando. ¿Respondí su pregunta? Sí, profesor. Conforme. Muy bien, impacto Profesor, ambiental. Cuéntame. una pregunta, profe. pregunta más, Dale. profesor. Si eso daña, si el aceite quemado daña el suelo y también daña el desagüe, entonces ¿dónde lo tiraríamos en todo caso? Buena pregunta. El aceite quemado, repito, dependiendo del tipo de aceite, porque puede ser aceite vegetal, que es el que usamos para freír lo que quieran, pescado, pollo, carne, o el aceite mineral, que se utiliza como lubricante mayormente en distintos tipos de industrias o empresas. Entonces, ese aceite no se puede verter al desagüe, no solamente porque daña el desagüe, lo que va a dañar es el agua que Sedapal va a tener que tratar, o el equivalente a Sedapal en provincia, sino que lo correcto es que ese aceite puede ser recuperado, puede ser reciclado. El manejo apropiado en nuestra casa, si comemos mucha fritura, yo los invitaría a cambiar su estilo de vida y a dejar de comer mucha fritura, como número 1. Número 2, profesor, no puedo dejar de comer fritura. Entonces, ese aceite hay que juntarlo en una botella, que puede ser de plástico o de vidrio. Algunas municipalidades, como por ejemplo Surco, Miraflores, La Molina y me parece que Magdalena, ya tienen algunos programas para que el vecino pueda dejar esa botella llena de aceite usado en distintos lugares del distrito, para que una empresa pueda llevarse ese aceite y pueda valorizarlo. Eso se habla mucho en mi curso de gestión de residuos sólidos y justamente hay un capítulo que hablamos de valorización de residuos. El aceite puede volver a ser aceite, lo puedo filtrar, le puedo echar ácido nítrico o sulfúrico para eliminar la contaminación y puedo añadirle aditivos para volver a utilizar el aceite como lubricante. Si no quiero hacer eso y de repente me he inspirado en química y he visto la serie de Breaking Bad en Netflix, puedo convertir el aceite en otros subproductos. Puedo generar biocombustible y puedo utilizar o puedo generar glicerina. Siempre y cuando yo caliente ese aceite, añada un alcohol y puedo tener dos fases, biocombustible y glicerina. El biocombustible me sirve para mezclarlo con el diésel y se convertiría en biodiesel para que pueda ser utilizado en el funcionamiento de un motor de combustión, y la glicerina tiene distintos usos industriales, partiendo del más sencillo. Puede ser utilizado para los famosos jabones de glicerina y en general en la industria cosmética, en la industria farmacéutica tiene mucho uso. Entonces el aceite tiene un valor. Mal haríamos en tirarlo al suelo y muy mal haríamos en tirarlo al desagüe. ¿Respondí su pregunta? Sí, gracias por la información. Conforme. Muy bien, sigamos. Impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? Acá está la razón de ser de nuestra carrera. Por algo hemos estudiado ingeniería ambiental o estamos estudiándola. Número 1, el impacto ambiental es una alteración, pero ojo acá, puede ser positiva o puede ser negativa, de uno o más de los componentes del ambiente. Ya sabemos cuáles son los componentes del ambiente. Y esto va a ser provocado por alguien, por la acción de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Algo que tengo en mente que puedo implementar. Por ejemplo, una nueva empresa, la ampliación de una organización, la construcción de una nueva pista, por ejemplo, la interoceánica, la panamericana, la ampliación del metropolitano, es un proyecto que se está llevando a cabo. Y ese proyecto puede causar distintas alteraciones, positivas o negativas. Entonces, el impacto ambiental respecto al daño ambiental es diferente, porque el daño ambiental, netamente estamos hablando de un contexto negativo, pérdida, degradación, daño. En cambio, cuando hablo del impacto ambiental, este puede ser positivo o negativo, no todo es malo. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa va a reforestar? Va a plantar árboles en una zona dentro de su organización. Ese impacto ambiental, ustedes dirían, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿sería un daño ambiental reforestar? No. A priori ustedes dirían que no. Muy bien.
¿Qué pasa si les digo voy a reforestar con eucalipto? ¿Sería algo positivo o algo negativo? Profesor. Depende de la zona, profe, donde se va a Depende de la zona. Que cuando Primero, se el eucalipto. ¿Todo el mundo está familiarizado con el eucalipto? Sí. Sí, profe. Ustedes saben que el eucalipto es una especie introducida, es decir, no es peruana. Sí, profe. Ustedes saben que el eucalipto es un árbol que consume grandes cantidades de agua, que acidifica el suelo y que lejos de tener impactos positivos puede tener impactos negativos. Posiblemente el único impacto positivo del eucalipto es que crece rápido y es maderable en el corto plazo. O sea, utilizo la madera del eucalipto. Entonces yo digo, voy a reforestar con eucalipto en la costa del Perú donde no hay agua. La pregunta es, ¿ese impacto ambiental será positivo o negativo? Negativo. Negativo, profe. Interesante. Entonces en su distrito vean, si estamos en la costa del Perú no hay agua y darnos el lujo de tener cultivos que consumen gran cantidad de agua sería una locura. Entonces esto es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Si fuésemos ingenieros forestales, yo diría, vamos a reforestar con eucalipto, seguramente me van a poner un premio, porque el eucalipto crece rápido y voy a aprovecharlo, soy forestal, mi negocio es la madera, pero como somos ambientales, yo diría, ok, ¿cuál es mi negocio? La preservación, la conservación, el uso sostenible. ¿El eucalipto crece rápido? Sí, pero no todo es bueno, sino también genera impactos negativos. Es mejor reforestar como una especie nativa, una especie local que puede estar en peligro de extinción y con esta reforestación voy a ayudar a que eso no sea así y se ha adaptado a las condiciones climáticas de nuestro territorio, ¿de acuerdo? Entonces el impacto ambiental puede ser negativo o puede ser positivo. Hay una segunda definición, cambio en el medio ambiente. Todo cambio en el medio ambiente es un impacto ambiental, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Los aspectos ambientales son la causa. ¿Y el efecto cuál sería? El impacto ambiental. De esto vamos a hablar en la clase 13, pero les voy adelantando. Aspecto ambiental es igual a causa, impacto ambiental es igual a efecto. Si yo les digo ahorita, voy a quemar una llanta, un neumático, porque voy a hacer una protesta social, ¿qué podría generar esa quema de ese neumático? Contaminación al aire, profe. Contaminación del aire. Esa contaminación del aire, ¿cuál sería? ¿Aspecto ambiental o sería el impacto ambiental? Impacto. Impacto ambiental. Es el impacto ambiental. Ya estoy contaminando el aire. De acuerdo a la definición, cambio, alteración, en este caso negativa, ¿no es cierto? Y si el impacto ambiental es la contaminación del aire, ¿cuál es el aspecto ambiental? Quemar la llanta. Quemar la llanta. Muy bien, se entendió. Esa es la relación que existe entre aspecto e impacto. Aspecto es la causa, impacto es el efecto o la consecuencia. Esto es fundamental y les va a ayudar no solamente con el curso, sino con la carrera. Hay que saber identificar cuál es el efecto y cuál es la causa, sobre todo cuando hablemos de problemas, ¿eh? Riesgo ambiental, ya viene algo más complejo, ¿eh? Daño ambiental, impacto ambiental, riesgo ambiental. Cuidado con el examen parcial, ¿eh? Una cosa es daño ambiental, otra cosa es impacto ambiental y otra cosa es riesgo ambiental. Veamos, probabilidad de ocurrencia de un daño o afectación sobre los ecosistemas o el medio ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico. Con ello, debo de entender que las tres cosas que pueden ser parecidas al mismo tiempo son diferentes, porque aquí me habla de una probabilidad de ocurrencia. Puede ser probable como no, y me habla de un daño, la probabilidad de que ocurra ese daño. Y me dice que ese daño puede ser causado no solamente por el hombre, sino de forma natural. Cuando hablábamos de riesgo ambiental, perdón, cuando hablábamos de daño ambiental y de impacto ambiental, básicamente nos referíamos a una causa. Y esa causa generalmente es el ser humano. En cambio, cuando hablamos de riesgo ambiental, la responsabilidad o la causa de ese riesgo no necesariamente es el ser humano, sino que puede ser causado por un fenómeno natural. Por ejemplo, imagínense que vamos a tener el fenómeno del Niño. Dios no quiera, pero eso siempre ocurre.
Ojalá que el año que viene no ocurra. Pero si ocurre, sabemos que en cierta parte del territorio llueve mucho y hay inundaciones, y en otra parte del territorio no llueve mucho y puede haber escasez de agua. En la parte del territorio que usualmente es en el norte del Perú, donde llueve mucho y hay inundaciones, si esa inundación ha sido tan fuerte que el río se ha desbordado y esa agua ha invadido cultivos de un fondo que justamente estaba sembrando arroz, la pregunta ¿es o no es un riesgo ambiental? Sí, profe. Sí, es un riesgo. ¿Por qué sería? Porque sí ha sido causado por las lluvias y el desborde de los ríos. Correcto, ha sido causado por un fenómeno natural. ¿Y qué pasó con esa inundación? Ha invadido cultivos de arroz, que forma parte del ecosistema. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que eso ocurra? Alta en el sentido de que este fenómeno es periódico, porque los fenómenos del Niño ocurren más o menos cada 4 años. Y ahora nos hemos dado cuenta que ocurrió un fenómeno del Niño costero que ocurrió después de 2 años. Era la primera vez que ocurría, pero después de 2 años de haber ocurrido un fenómeno del Niño. Entonces, ¿existe la probabilidad? Sí. A medida que me voy acercando a esa frecuencia que ya conozco de ese fenómeno natural, la probabilidad será alta. Si el CENAMI me dice que en noviembre no es probable o la probabilidad de que ocurra un fenómeno del Niño es baja, ante lo mismo que les he comentado, ¿el riesgo ambiental sería el mismo o no? No es el mismo. No es el mismo, la probabilidad varía, ¿no es cierto? En cambio, si el CENAMI me dice, existe una alta probabilidad que ocurra el fenómeno del Niño, entonces el riesgo ambiental de daño de cultivos por inundación es más probable. Si el CENAMI me dice que no va a ocurrir, entonces la probabilidad de ocurrencia de lo que hemos comentado es baja o muy baja. Entonces el riesgo ambiental, recuérdense, está asociado a la probabilidad, está asociado al daño, pero sobre todo que esto es tan amplio que puede ser causado por un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico. Es muy amplio hablar de riesgo ambiental respecto a lo que es impacto ambiental y daño ambiental. Segunda definición, se define como la probabilidad de ocurrencia de un peligro o que un peligro afecte de forma directa o indirecta al ambiente y a su biodiversidad en un lugar y un tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico. Las dos definiciones me dicen prácticamente lo mismo, porque hablan de probabilidad, hablan de que esto puede ser natural o antropogénico y que hay un peligro que es el que justamente se va a materializar de forma directa o indirecta. El ejemplo que pusimos, fenómeno del Niño, intensas lluvias, desborde de río, daño al ecosistema. Aspecto ambiental, la causa, ¿no es cierto? Pero según la norma ISO 14001, versión 2015, aspecto ambiental significa elemento en las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, cualquiera que sea, puede interactuar con el ambiente. Ya sabemos que ese puede interactuar significa que lo puede contaminar. Por ejemplo, todos nosotros, imaginemos, el día que regresemos a la universidad, muchos seguramente viven en una zona alejada de la universidad, o bien al norte, al sur o al este. Usualmente llegan en transporte público. Si ese transporte público no es un transporte moderno, seguramente es un bus que quema combustible fósil, llámese diésel o biodiesel. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el impacto ambiental de volver a la universidad? Hay varios, ¿eh? Pero quiero que me digan uno. ¿Cuál sería el impacto de volver a la universidad? Mayor En el ejemplo contaminación que he del puesto. aire. Contaminación del aire. Muy bien. Generada por, ¿cuál sería el aspecto ambiental? Por los gases de efecto invernadero. En este caso, no son Por el gases de diésel. efecto invernadero, sino son gases de combustión. ¿Sí? Algunos gases de combustión pueden ser gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono. ¿De acuerdo?
Entonces, claro, ¿cuál sería el origen? ¿Cuál sería la causa? Las emisiones o los gases de combustión. ¿Cuál sería el efecto? Contaminación del aire. ¿De qué estamos hablando ahorita? Del aspecto ambiental. Entonces, el aspecto ambiental es la generación de gases de combustión por la movilidad de mi casa hacia la universidad. Estaríamos contaminando el ambiente. ¿Cuál es el aspecto ambiental? Generación de gases de combustión. ¿Solamente se generan gases, profesor? No, también se generan partículas y posiblemente podría generarse otro tipo de emisiones, pero básicamente son gases y partículas. ¿Me dejo entender? Hay que saber diferenciar qué es el aspecto y qué es el impacto ambiental. Impacto sinérgico, esto ya es más complicado aún. Efecto o alteración ambiental que se produce como consecuencia de varias acciones y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo generó. A ver, siempre pongo este ejemplo elegante que yo digo 1 más 1 es 2, pero si hablamos de sinergia, 1 más 1 puede ser 4, 1 más 1 puede ser 5. En la sinergia, cuando se genera más de un aspecto ambiental, si yo lo evalúo de forma separada, tiene un impacto parcial. Pero en el medio ambiente separar las cosas es complicado. Muchas veces están interactuando permanentemente y a esa interacción se llama sinergia. Entonces, cuando se junta un aspecto ambiental con otro aspecto ambiental, el resultado de esas dos puede ser mucho más grande que evaluar esto de forma unitaria. A eso se llama impacto sinérgico. Generalmente el impacto sinérgico es o tiene una connotación y un contexto negativo. Y justamente el nombre me da pie a comentarles algo. En la facultad hay un grupo de investigación que se llama Synergy, que ahorita está postulando para un congreso en México con un paper que han hecho, un artículo científico, que les he enviado también alguna información. Hoy día a las 3 de la tarde hay una reunión con el doctor Canjalaya que va a hablar sobre el reglamento del RENACIT, que están cordialmente invitados también. Ese equipo se llama Synergy y su producto o su investigación justamente abordó el tema de la sinergia. Ellos investigaron que en una unidad minera que por lo general tiene separados los efluentes domésticos de efluentes industriales. El doméstico recibe un tipo de tratamiento y el industrial recibe otro tipo de tratamiento. Pero ellos averiguaron la sinergia. ¿Qué pasa si los mezclamos? De repente en la mezcla tenemos algo que puede ser más contaminante o algo que puede ser menos contaminante. Entonces, hablando de sinergia, el desagüe doméstico, cuando se mezcló con el desagüe industrial de la mina, esa combinación hizo que algunos contaminantes, en lugar de incrementar su concentración, sean diluidos. En este caso, la sinergia fue algo menor, pero generalmente la sinergia es algo mucho mayor. ¿Me dejo entender? Sí, profe, que no necesariamente combinarlos quiere decir que va a ser peor. Correcto. Generalmente sí, pero no siempre, no necesariamente. Bioacumulación, y aquí hay que tener mucho en cuenta el hígado. Ya les conté en la clase pasada sobre Silent Spring, primavera silenciosa, ¿no es cierto? De la bioacumulación de los agroquímicos en el hígado de las aves canoras, de los canarios. El término bioacumulación hace justamente referencia a la acumulación neta con el paso del tiempo de metales u otro tipo de sustancias persistentes en el organismo, generalmente en el hígado, que justamente es el órgano encargado de hacer todo tipo de reacción química o bioquímica en el cuerpo. Entonces, cuando hablo de bioacumulación es que básicamente estoy haciendo referencia al hígado de las especies o de los seres vivos, ¿de acuerdo? O también puedo referir el proceso de bioacumulación cuando estas sustancias ajenas no van a los organismos, sino que van al ecosistema. Pueden ir al suelo, al aire, al agua, a la flora o a la fauna y ocurriría prácticamente lo mismo. Están permanentemente allí. Por eso se llaman sustancias persistentes. Y esto me da pie a hablarles de las 12 sucias, las 12 COPs, compuestos orgánicos persistentes. De este ranking internacional de las 12 COPs se han derivado muchas normas internacionales como el Convenio de Rotterdam,
Y dentro de estas 12 sucias, la gran mayoría de ellas, todas han sido sustancias utilizadas como agroquímicos en la agroindustria. Eso significa plaguicidas, insecticidas, herbicidas. Todos ellos son tan buenos que lamentablemente no solamente eliminaban a las plagas, sino que se quedaban permanentemente en el suelo eliminando toda forma de vida. Y eso generó la bioacumulación. Mitigación, ya hemos hablado esto cuando estábamos conversando del principio de prevención y el principio precautorio, ¿no es cierto? ¿Qué es mitigar? Mitigar es reducir medidas o actividades orientadas a atenuar o minimizar. Ojo, no estoy resolviendo, simplemente estoy disminuyendo, estoy minimizando. ¿Qué cosa? Los impactos negativos que un proyecto puede generar sobre el ambiente. Generalmente siempre hay una escala de medidas de mitigación que todo proyecto debe de tener, porque justamente esa es la garantía que hace que el impacto sea el menor posible, pero siempre habrá impacto ambiental. No estamos eliminando el impacto en su origen, porque si yo elimino el impacto, entonces no deberíamos de tener proyectos, no debería haber empleo, no debería haber vida, porque también estamos causando impactos al ambiente. ¿Cuál es la moraleja entonces? Tratar de hacer que el impacto sea el menos posible. Medidas de mitigación. Medidas de restauración. Esto ya es algo completamente diferente. Dice, medidas y acciones que restituyen el ambiente en forma total o parcial. Interesante. Acá es como tomar una máquina del tiempo y retroceder, ¿no es cierto? Porque habla de restauración. Esto sí vuelve al estado inicial. Eso significa en forma total o en forma parcial. Si la restauración es parcial, estaríamos hablando que estamos haciendo una similitud con las medidas de mitigación. La pregunta filosófica es, profesor, ¿existe la restauración en forma total? Es muy complicado. Teóricamente, en el papel existe, pero en la vida práctica, ¿cómo regreso al estado inicial? Es muy complicado, tendría que tomar una máquina del tiempo. Entonces, en algunos casos, podríamos hablar de una restauración encaminada hacia la forma total, más no de forma absoluta, porque yo no puedo dejar de la misma manera como lo encontré, igualito, no podría ser. Imagínense que ustedes están tomando un vaso con agua y lamentablemente el vaso se les cae y se les rompen varios pedacitos. Para ser bondadosos, se les rompen 3 pedazos y ustedes tienen superglue o tienen tris y van a decir, profesor, ¿lo puedo reparar? Y voy a parchar. La pregunta es, ¿logran parchar el vaso? ¿Ha quedado igualito a como estaba antes del golpe, sí o no? No. ¿He hecho restauración? Sí, he restaurado. ¿Será una restauración de forma total? Podría ser, ¿no? Porque el vaso de alguna manera ha quedado aparentemente intacto, pero sabemos que no es igual a como estuvo. Apliquen eso mismo en el ambiente. Estoy en un ecosistema y voy a hacer hueco, voy a hacer zanja para construir una planta. Una vez que la planta o que la empresa deje de funcionar 30 años después o 40 años después, el dueño decide dejar de operar, tengo que levantar todo y dejarlo como estaba. La pregunta es, ¿será posible? Es lo mismo que el vaso, ¿no es cierto? Voy a hacer lo máximo posible, pero nunca será igual. Compensación ambiental, también lo hemos mencionado. Y aquí está la fuente de donde sacaba la información. Usualmente la compensación existe y es lo último que podríamos hacer, no es lo primero, ¿eh? No es que yo contamino, compensemos ambientalmente, no. Lo primero es mitigar, reducir, controlar, restaurar y al último compensar. ¿Qué es la compensación? Medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales a cargo del titular minero. Profesor, ¿solamente minería hace compensación ambiental? No, todos podemos hacer compensación ambiental. ¿Por qué dice acá titular minero? Porque esta definición la he sacado justamente del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de minería, ¿de acuerdo? Decreto Supremo 040-2014. Por eso hablo netamente de minería. El titular minero tiene que implementar medidas y acciones que generen beneficios ambientales, orientadas a la gestión y conservación de los ecosistemas y a su biodiversidad proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo de los proyectos, siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación o restauración. Claramente lo dice, la compensación ambiental
no es lo primero, sino es lo último que debería de hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Medidas de prevención. Si no puedo prevenir, medidas de corrección. Si no puedo corregir, medidas de mitigación. Si no puedo mitigar, restauración o recuperación. Y si no puedo hacer eso, recién puedo compensar ambientalmente. Aquí también es muy teórico y muy filosófico. Vamos a estudiar seguramente a lo largo del curso el caso de Yanacocha. En Yanacocha lo que querían hacer es aprovechar una laguna, la laguna del Perol, porque esa laguna iba a ser, digamos, iban a evacuar todo el agua de la laguna y en ese lugar iban a poner una desmontera. ¿Qué es una desmontera? Un lugar para colocar el desmonte de la mina. Suena bien loco, ¿no es cierto? Pero eso decía tal cual el proyecto, por eso que hubo el problema. Entonces estábamos pensando en desecar una laguna y utilizar ese espacio para colocar desmonte. Y lo que decía el proyecto era, muy bien, yo deseco esa laguna, pero voy a construir una represa. Y en esa represa va a haber mucho más agua de lo que tenía la laguna. Entonces, ¿cuál fue mi enfoque? Fue un enfoque práctico, nada ambiental, ¿no? La laguna, vamos a poner un ejemplo, tiene 100 metros cúbicos de agua, yo voy a construir una represa que tenga 500 metros cúbicos de agua. Entonces, voy a tener agua para la mina y me va a sobrar agua para darle a la población, que justamente lo que reclame es agua. ¿Cómo compenso en términos ambientales esa laguna? Lo que planteaban hacer es crear una laguna artificial. Nosotros no somos Dios. Yo no puedo hacer que una laguna artificial se convierta por arte de magia en una laguna natural. No puedo hacerlo. Y si ustedes empiezan a revisar literatura sobre el caso, muchos dicen que esa laguna artificial no va a funcionar porque no es natural. Y usualmente tendríamos que por lo menos hacer 2 lagunas artificiales. De tal manera que en el tiempo, de repente, una se cierra porque no funciona y me quedaría la otra para que pueda reemplazar a la laguna natural. Haga lo que haga, nosotros no somos magos ni Dios. No puedo convertir algo natural o no puedo reemplazar algo natural con algo artificial. Es por ello que la compensación ambiental es lo último que se debería de hacer. Mucho cuidado con ello, por favor. Certificación ambiental, de esto vamos a hablar también en la clase 13. La certificación ambiental es una resolución que me va a emitir la autoridad competente. Si mi proyecto es en el ámbito de producción, ¿quién es la autoridad competente? El Ministerio de la Producción. Si yo estoy haciendo un proyecto que tiene que ver con minería, la entidad competente será el Ministerio de Energía y Minas. Si estoy haciendo una pista o una carretera, ¿quién será la autoridad competente? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si estoy haciendo un hospital, ¿quién será la autoridad competente? El Ministerio de Salud. Si estoy haciendo una infraestructura para gestionar residuos sólidos, ¿quién será la autoridad competente? El SENACE, Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales. Esto puede ser muy fácil y muy complejo. Si son proyectos pequeños, los tiene cada sector. Si son proyectos grandes, los tiene SENACE, Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales. ¿A qué quiero llegar? Cuando yo presento un proyecto, este proyecto debe de ser viable desde todo punto de vista, económico, operativo, social, ambiental. Y para que yo sepa que ese proyecto tiene viabilidad ambiental, debe de tener una resolución aprobatoria diciendo el proyecto X es viable ambientalmente hablando y está aprobado. Esa resolución es también como se conoce a una certificación ambiental. Me prueba legalmente hablando que ese proyecto tiene planes, políticas, programas y directrices para minimizar y prevenir el impacto ambiental. ¿De acuerdo? Ha sido evaluado no solamente por uno, sino por distintas entidades y cada una de ellas ha hecho observaciones y ha resuelto esas observaciones. Y producto de eso es que están aprobándome. Me aprueban a través de una resolución. Si yo voy a hacer un estudio mayor, un estudio de impacto ambiental semidetallado o un estudio de impacto ambiental detallado, tendrá que darme la resolución de aprobación. Si voy a hacer un estudio menor, una declaración de impacto ambiental, igual me da una resolución de aprobación. Solo con la certificación ambiental, recién yo puedo hacer la construcción o la implementación del proyecto. Si la hago antes, es decir, sin tener esta resolución, estoy no solamente incumpliendo la ley, sino que estoy dañando el ecosistema.
porque aún no me han dicho si es que lo que estoy haciendo previene o contamina el ambiente. Aquí se resumen muchas cosas, pero básicamente quien propone el estudio dice, ¿no? Estas son mis medidas para prevenir, estas para mitigar, estas para corregir, y después de interactuar, la entidad competente me dice, sí, es correcto, cambia aquí, pon esto de acá, y me aprueba junto con la certificación todas las medidas que yo voy a tomar en caso, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para prevenir, para mitigar, para corregir, para compensar? Instrumentos de gestión ambiental. Lo acabamos de ver. Un instrumento de gestión ambiental puede ser una declaración de impacto ambiental, puede ser un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. Pueden ser preventivos o pueden ser correctivos. Estos instrumentos me ayudan a tomar decisiones sobre medio ambiente. No es siempre el hecho de que yo presento un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, y siempre me van a aprobar. Lamentablemente, y es sano que esto no funcione así, porque algunos proyectos plantean cosas que no son viables técnicamente hablando. Entonces la entidad competente nos tiene que decir, oye, esto no se puede aprobar. Y justamente en clase vamos a analizar el caso de TPM, que son los almacenes, que incluso salió en la noticia el año pasado, que querían incrementar su capacidad de almacenamiento y están en la Reserva Nacional de Paracas. Hoy día ese terminal TPM traslada granos, pero querían hacer un terminal anexo para que pueda almacenar minerales. Y justamente decían, pero si está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, transportar minerales implica nuevos riesgos. Entonces, justamente el estudio de impacto ambiental que presentaron fue observado y finalmente fue denegado. Ese estudio fue rechazado. Entonces, eso significa que ese proyecto no tiene certificación ambiental. Y al no tener certificación ambiental, no puedo construir el proyecto. Línea base ambiental. Cuando hablamos de proyectos y de medio ambiente, la línea base ambiental justamente es aquella que me va a ayudar para saber cómo estoy teniendo el proyecto, o mejor dicho, cómo entiendo la situación hoy sin proyecto, para saber cuando implemente el proyecto cuánto ha variado. Es decir, yo quiero hacer una carretera en la selva, entonces voy a hacer mi estudio de línea base, voy a ver todos los estudios y voy a entender cómo funciona el medio ambiente en ese lugar cuando no se construya la carretera. Voy a evaluar la calidad del suelo, la calidad del aire, la calidad del agua, flora, fauna. Voy a hacer todo un estudio de lo que encuentro el día de hoy. Y luego, cuando ya me aprueben el instrumento de gestión ambiental y lo certifiquen, voy a construir la carretera. Durante la construcción voy a seguir midiendo. ¿Qué cosa? Lo mismo, calidad de aire, agua, suelo, flora, fauna, para saber cuánto ha variado. Entonces es importante siempre tener una primera medición. Esa primera medición se llama línea base ambiental. En la medida que las siguientes mediciones durante la construcción del proyecto y cuando haya acabado el proyecto, esas mediciones sean muy parecidas, significa que el impacto es menor. Pero ¿qué pasa si antes de la construcción de la carretera yo tenía 5 especies de aves? Durante la construcción de la carretera no vi ninguna. Y cuando ya están utilizando la carretera, no he visto ninguna más. ¿Qué significa eso? Que las aves han huido de su hábitat natural y el impacto lamentablemente ha sido alto. Las especies han huido porque ahora hay mucho ruido, hay contaminación y no les gusta vivir en ese ambiente. ¿De acuerdo? No sé cuánto me falta. Vamos a ver. Ahí estamos acabando. Proyecto. Proyecto es de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Es una idea, es una obra que puede ser pública o privada que voy a implementar, pero para que yo la implemente, para que yo ejecute, para que construya esta carretera, necesito que ese proyecto tenga una estructura, que tenga una lógica. Y dentro de esa lógica, que tiene que tener la viabilidad técnica, social, pero sobre todo la viabilidad ambiental. Porque si no tiene la viabilidad ambiental, el proyecto no se lleva a cabo. Estudio de impacto ambiental, lo acabamos de mencionar, es un procedimiento jurídico administrativo. La ley me pide que evalúe el impacto ambiental de los proyectos. Este estudio es un estudio que justamente es la razón de ser de nuestra carrera. En buena cuenta, nos dedicamos a elaborar estudios de impacto ambiental. Recoge mucha información, analiza muchas cosas y con ella podemos predecir y podemos prevenir cuáles vendrían a ser los impactos ambientales de un proyecto o de una obra. Y sabiendo esto, yo puedo justamente
hacer cosas para evitar que ocurra. Ciclo de vida, muy interesante. La herramienta que se utiliza aquí, y lo van a ver conmigo cuando lleguen al 10º ciclo, en el curso de producción más limpia, se utiliza la herramienta análisis de ciclo de vida. El ciclo de vida como tal son las etapas consecutivas y las interrelaciones que tiene un producto o un servicio desde que se adquiere la materia prima hasta que se tiene el producto final, pero para su disposición. Por ejemplo, compramos un celular o todos tenemos un celular, pero no me he preguntado cómo es que el operador que yo utilizo o la marca de teléfono que utilizo ha fabricado el celular. ¿Cuáles han sido los insumos? De repente plástico, un poco de oro, tungsteno, metales preciosos, vidrio, tarjetas integradas, entre otras cosas. Esas materias primas han tenido que ser extraídas de algunas minas alrededor del mundo. Entonces, cuando hago el análisis de ciclo de vida, me pregunto, tengo un producto y debo de retroceder. ¿Cómo es que se hizo este producto? ¿Qué elementos, qué materias primas han sido utilizadas? ¿Y de dónde han sido extraídas esas materias primas e insumos? Y lo mismo pasa hacia adelante. Hago un análisis hacia atrás y un análisis hacia adelante. Este teléfono, cuando ya sea muy lento, cuando ya no me sirva, lo voy a tener que botar. ¿Dónde lo boto? ¿Se va a un relleno de seguridad? ¿Se va a un relleno sanitario? ¿O se va a una empresa que puede reutilizar estas partes del teléfono? Ciclo de vida, desde el origen hacia el final, ¿de acuerdo? Entonces esto es como si fuese el alfa y el omega, ¿no es cierto? El inicio y el final de todo. Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte, la entrega, el uso. Nosotros somos usuarios, pero no obstante, como usuarios tenemos que preocuparnos por las etapas que están antes del uso y las que están después del uso. Fíjense, la adquisición de materias primas, quién lo diseñó, quién lo ha producido, cómo lo transportan, cómo lo entregan, lo uso, y una vez que ya no me sirva, qué tratamiento se le va a hacer al final de la vida. Eso también van a aprender conmigo en el curso de gestión de residuos sólidos, 9º ciclo. Servicios ecosistémicos, importante, también hay una ley que es la 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. ¿Qué es esto? Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, cuando lleguen el curso de manejo de cuencas, se van a dar cuenta que una cuenca tiene básicamente 3 partes, una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca alta. Por ejemplo, en Lima tenemos 3 grandes ríos, ¿no es cierto? El río Rímac, el río Chillón y el río Lurín. Y a su vez, esos ríos describen las 3 cuencas, cuenca Lurín, cuenca Rímac, cuenca Chillón. Esta cuenca se divide en las mismas partes que acabo de decir, cuenca baja, cuenca media, cuenca alta. Por ejemplo, el río Rímac desemboca en el Callao, ¿no es cierto? Esa es la cuenca baja. Pero a medida que vamos retrocediendo y quiero buscar el origen, ¿dónde nace el río? ¿Alguien sabe dónde nace el río Rímac? ¿Por A o B? ¿Cuál es el punto inicial del río Rímac? ¿Alguien está familiarizado? ¿Dónde? En el Mantaro, no, pero sí es en la Sierra de Lima, ¿no es cierto? En Marca Pomacocha, en una laguna regulada. Esa es la cuenca alta. ¿De qué altura estamos hablando? 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, cuenca alta. ¿El Guarochirí no nace, es el río? ¿Guarochirí? ¿Rímac? Me parece que no, es Marca Pomacocha. A lo que quiero llegar es que todo río tiene una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. La alta usualmente está en la serranía, ¿no es cierto? Por eso se llama cuenca alta. A medida que va bajando, se convierte en una cuenca media y cuando ya está cerca al nivel del mar, se convierte en una cuenca baja. Los de la cuenca baja reciben el agua de la media y los de la media reciben el agua de la alta. Si en la cuenca alta hay mucha actividad minera, mucha actividad industrial, mucha actividad agrícola, y todo el mundo utiliza el agua y la devuelve contaminada, entonces el agua que recibe la cuenca media es una agua de mala calidad. En la media también hay actividades agrícolas, hay actividades industriales, hay uso poblacional. Si todos ellos usan el agua y la devuelven contaminada, finalmente ¿quién la recibe? Nosotros, que estamos en la cuenca baja. ¿Qué recibo? Agua totalmente contaminada. Hace 60 años en el río Rímac habían camarones. Hoy día, ¿qué es lo que puedo ver? Llantas, plástico, bolsas.
pero no hay vida. ¿En qué consiste el servicio ecosistémico? Hacer que el de la cuenca alta y media cuide el recurso, de tal manera que el de la baja pueda darle un uso apropiado. Pero eso no es gratis. Yo tendría que reconocer ese costo adicional al de la cuenca media y el de la media al de la cuenca alta. Entonces, en buena cuenta, nosotros, que estamos en la cuenca baja, deberíamos de pagarle a los de la cuenca media y alta para que ellos no contaminen el agua, para que la cuiden, de tal manera que yo pueda utilizarla sin ningún problema. Servicios ecosistémicos. Cambio climático. También el Perú tiene una ley de cambio climático y un reglamento que los invito a que puedan revisar. Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que produce una variación en la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Este cambio climático es un fenómeno que siempre ha ocurrido y ya está demostrado por distintas fuentes que esto es un proceso acelerado. ¿Quién aceleró? La actividad humana. En el planeta siempre ha habido emisiones de CO2, pero antes eran muy poquitas. Con la revolución industrial, la primera y la segunda, se empezó a generar máquinas, equipos, procesos, el uso de vapor, el uso de combustibles fósiles, y lo que hemos hecho es cada vez añadir mayor cantidad de CO2 a la atmósfera. Entonces nosotros hemos acelerado este proceso normal y natural. Por lo tanto, este cambio climático se atribuye netamente a la actividad humana. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Este concepto lo encuentran en la ley de cambio climático. ¿Cómo me adapto? Dice, proceso de ajustes al clima real o proyectado. Ustedes han revisado que el IPCC ha dicho que si no hacemos algo para que la temperatura no aumente a más de 1.5 grados, estamos destruidos. Ese proceso de ajuste se llama justamente adaptación. ¿Cómo hago para que yo no llegue a ese escenario nefasto? Entonces, ¿cómo me adapto? ¿Cómo hago para llegar a tener menos de 1.5 grados, tanto a sistemas humanos como a sistemas naturales? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el ABC que tiene que hacer cada organización y negocio para adaptarse al cambio climático? Si no puedo adaptarme, entonces tal vez pueda hacer una mitigación. Ya sabemos qué es mitigar. Dice, intervención humana para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros. ¿Qué son los sumideros? Procesos, actividades o mecanismos que eliminan un gas de efecto invernadero, un GEI, gas de efecto invernadero. Son 6. El más conocido, el dióxido de carbono. ¿Y por qué hacemos todo esto? Para limitar un cambio climático futuro. Ya está probado, ya hay escenarios, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, hasta 5 grados. Si la atmósfera de la Tierra se calienta a 5 grados, apagamos la luz y nos vamos todos. Si se calienta a 2, también estamos muy complicados. Tenemos que hacer todo lo necesario para que ese incremento de temperatura, que de todas maneras se va a dar, no sea superior a 1.5 grados. Vulnerabilidad, justamente es una palabra interesante que también saqué de la misma ley. El Perú es un país muy vulnerable, junto con Honduras y Bangladesh, respecto a los efectos del cambio climático. Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. Ya tenemos varios conceptos, ¿ah? Tenemos daño ambiental, impacto ambiental, riesgo ambiental, vulnerabilidad. Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad tiene un contexto negativo. Comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño. Fíjense que estamos haciendo mezcla de varios conceptos y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. Si no tengo una buena respuesta, si no logro adaptarme, soy más vulnerable. El Perú es vulnerable por esto y también por la amplia biodiversidad que tiene. ¿De acuerdo? Ya el tiempo nos ha ganado, son 11:23, yo quería hacer esta práctica, pero aprovecho justamente para que en esta semana 2, de acuerdo a la huella de investigación, perdón, a la huella no, a la rúbrica, de la semana 2 a la semana 4, tenemos que leer mucha información. Todos ustedes tienen ya el código de ORCID y ya tienen el registro DINA. Así que pueden acceder a la biblioteca virtual de Concitec y a distintos buscadores como Elsevier, Scopus, Web on Science, DOAG, MIAR y otros. ¿Para qué? Para que empiecen a buscar información de artículos científicos.
Usualmente están en inglés, puedo también hacer búsquedas en español. Si ustedes, la primera vez que nos conocimos, me dijeron, quiero dedicarme a proyectos, quiero tener mi propia empresa, vayan buscando información que les pueda gustar. Algunos me hablaron del agua, quieren hacer algo sobre el agua, hay que investigar qué cosa quieren hacer sobre el agua. Otros querrán investigar sobre gestión de residuos, háganlo. Otros sobre cambio climático, están totalmente libres, porque en este curso aplica absolutamente todo. Lo que quiero es que formen equipos, que ya lo hicieron, y que en equipos vayan investigando para que ustedes puedan justamente presentar un trabajo de investigación formativa de acuerdo a la rúbrica. En la semana 4 deben de decidir cuál será el título. Y para esto no solamente hace falta que averigüen y lean artículos científicos, sino que dentro del SGA revisen el subtítulo que dice investigación formativa. Deben de leer las normas APA, deben de leer los libros de metodología en investigación, porque justamente ahí les van a dar ideas de cómo redactar el título, qué es la realidad problemática, qué cosa es el marco teórico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, y el trabajo número 2, que es justamente el que vamos a ver la semana que viene, es comparar la malla curricular de nuestra facultad con otra universidad. Ustedes son 12 equipos, me parece. Cada equipo hablará de la UNAC, de la FIAR, y la va a comparar con otra universidad. No se pueden repetir. No solamente comparen con universidades de Lima, sino también con universidades fuera de Lima. No solamente universidades públicas, sino también privadas. Tradicionalmente siempre nos comparan con quién, con la Villarreal, con la UNI, con la Agraria, pero ahora pueden hacerlo también con ESAN, con UTEC, con USIL, con la UPC, con la UPN, con la Vallejo, con la UTP, con la que quieran, pero no se puede repetir. Esta exposición también será lo primero que hagamos la semana que viene. Y básicamente quiero que me digan cuáles son las fortalezas que han encontrado de nuestra facultad respecto a la que van a comparar y cuáles son nuestras debilidades. Y justamente en esas debilidades la pregunta es, ¿qué hacer? Si UTEC tiene un curso de, por decir un nombre, innovación ambiental, ustedes como equipo consideran que ese curso deberíamos de tenerlo, hoy día es una debilidad. ¿Qué deben de hacer ustedes para influir en la facultad y que incluyan ese curso, por ejemplo? Entonces, esa debilidad pueden volverla una fortaleza, porque la malla, según SUNEDU, se tiene que cambiar cada 3 años. Y justamente hay algunos profesores que estamos en la oficina de calidad ambiental, oficina de calidad académica, que justamente busca recopilar información de distintos grupos de trabajo para actualizar nuestra malla. Así que este trabajo puede servir para tomar decisiones a nivel de decanato. Y finalmente, ¿cuáles son sus conclusiones? Y lo que dije ahorita, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Me dejo entender? Profesor, ¿este trabajo también solo uno va a salir a exponer todo? ¿O sí, puede ser uno o dos personas. Aquí también voy a tomar entre 4 y 5 minutos porque lo que pasa es que son muchos equipos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos la primera hora y media, empezamos 8 en punto, hasta las 9 y media vamos a presentar exposiciones, más o menos. Van a tener entre 4 y 5 minutos por equipo, sale 1 o 2 personas al azar, ¿de acuerdo? Así que todos tienen que estar preparados. ¿Queda claro el encargo, señores? Profe, este trabajo 2 es para la siguiente clase. Sí, es para la siguiente clase. Y ojo que la siguiente clase también vamos a hacer una dinámica por el hecho que ustedes ya instalaron y ya han estado jugando el juego SimCity Build It. Así que la semana 3 es full práctica, la exposición primero, luego hago clase y hacemos un trabajo justamente aplicando el SimCity Build It. No ¿Y el trabajo 1, profesor? De la Cruz. Hoy día hay 58 facultades de medio ambiente. Así que pónganse de acuerdo y elijan las universidades, pero no se deben repetir. Herrera ya está en el nivel 20, demasiado, doctor, ya está en el nivel 14, usted ya está para enseñar. Se requieren diapositivas, Prezi, y ustedes ya tienen la rúbrica de presentaciones, ustedes son libres de elegir, sí. Profesor, ¿con cuántas universidades tenemos que hacer la comparación? Cada equipo solamente compara la UNAC con una universidad más. Cada equipo hace UNAC con una universidad más y estas no se pueden repetir. Profesor, disculpe una pregunta. En el caso de que en algunas universidades, o sea, la facultad
de ambiental tiene otras carreras, ¿no? Integradas. ¿También se consideraría eso? No, solamente la escuela. Por ejemplo, en la uni, hace años era Facultad de Ingeniería Ambiental, pero tenía escuelas que no eran de Ingeniería Ambiental, era Higiene y Seguridad y Sanitaria. Recién hace 5 años incorporaron una escuela de Ingeniería Ambiental. Entonces, comparen la escuela, ¿de acuerdo? La escuela de Ingeniería Ambiental. Ahora ustedes dirán, pero profesor, hay algunas que se llaman Ingeniería Ambiental, otras se llaman Ingeniería en Gestión Ambiental, otras se llaman Ingeniería no sé cuánto ambiental o de recursos naturales. También pueden ser comparadas, no hay ningún problema, pero tienen que elegir una facultad o una escuela. En el caso de la uni, la facultad tiene 3 escuelas, la comparación es con la escuela que justamente tiene que ver con nosotros, Ingeniería Ambiental. Sí, profesor, gracias. Solo tiene que ser del país, ¿no, profe? Sí, mejor que sea del país, como un valor agregado si quieres buscar afuera, bienvenido sea, ¿no? La UniAndes de Colombia también tiene ingeniería ambiental, pero este va a ser un plus. Mi calificación va a ser comparar UNAC con otra universidad del país. El valor agregado que le puedes dar es, oye, en Colombia también están haciendo esto, ¿no? O en Chile están haciendo esto. Va a tener nota adicional en todo caso. Profe, una ¿Listo? consulta. En caso de que Dímelo. quiera mencionar una universidad de otro país, ¿también debo mencionar una nacional? Correcto. O su- La calificación es sobre la nacional. La internacional es un plus, pero no me inhibe a presentar la nacional. Tengo que presentar la nacional, o sea, la otra universidad en el país, y si quieres tener un poquito más de nota, puedes mostrar la internacional. Profe, entonces sería comparación con, la comparación se podría hacer entre nacional o privada, pero también se podría comparar otra internacional. Sí, cuando digo nacional me refiero dentro del Perú. Dentro del Perú, usted puede comparar con una universidad nacional o con una universidad privada. Y si quiere la nota adicional, vaya a nivel internacional y elija una, donde usted guste. Alemania, Holanda, Colombia, pero solamente una, por favor, porque si no ya va a ser mucho tiempo. Ah, ok, profesor. ¿Qué se compara? Necesito que ustedes puedan tener fortalezas y debilidades. Es decir, voy a analizar toda la malla en su conjunto. No me presenten ciclo 1, él lleva matemática 1, lleva matemática básica, no. Ustedes a nivel de compendio, lean nuestra malla, lean la malla que van a comparar y haciendo esa comparación a nivel general, pueden lograr tener debilidades y fortalezas. No quiero que me presenten ciclo 1 de cada una, ciclo 2 de cada una, eso no me sirve. Yo quiero fortalezas y debilidades, conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que se presenta. Si hay laboratorios, si hay experiencia, vean todos los indicadores que se pueden comparar, si está acreditado, si está licenciado, etc. Toda la información sirve. Profesor, Debe disculpe, ser una una o pregunta. varias Me Ajá. universidades. disculpo, cuéntame. ¿Una o varias universidades? ¿Una sola universidad? Una. Solo alguien proactivo dijo, ¿puedo hacerlo de forma internacional? Sí, puedes hacerlo, pero la nota va comparando la UNAC con una universidad del Perú. Y esta puede ser privada o pública. La presentación va a ser 3 o 4 minutos, o a más tardar 5 minutos. Tiene que ser al grano también, por favor. Profesor, usted dijo que no se podían repetir las mallas curriculares. Por ejemplo, No se mi puede grupo, repetir un la ejemplo, universidad. la universidad. Por ejemplo, mi grupo elige la católica y, por ejemplo, Ok. mi compañera del otro grupo elige también la católica. ¿Cómo haríamos No. para que no se repita? Ahí, por favor, traten de ordenarse. La Católica recién es nueva, ha sacado la carrera el año pasado, me parece. Pónganse de acuerdo, por favor, porque uno puede ser católica, otro puede ser cayetano, otro puede Entonces, ser UTEC. tendríamos que hacer un sorteo por interno por el grupo, ¿verdad, profesor? Correcto, no se maten, ¿ah? Hay 58 facultades de medio ambiente a nivel nacional. Ustedes son 10 grupos, no se debería de repetir. Ya, profesor. Entonces, por el grupo ya coordinaríamos a qué universidad le tocaría. Con Basilio, que es nuestra delegada estrella, por favor resuélvanlo. No creo que mi intervención sume ahí, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Es más, algunos compañeros ya están mandando sus universidades. Mejor, de acuerdo. Entonces la semana que viene va a ser muy dinámico, ¿ah? Empezamos con la exposición, luego hago clase y después cerramos con la aplicación de SimCity Build It, ¿de acuerdo? Muy bien. Buen fin de semana, nos vemos el próximo sábado. Cuídense.
Hasta luego, profesor. Profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.